Esperamos que hayáis tenido un principio de semana agradable y un poco menos frío que el de la semana pasada. Ya no hace tanto frío. Ya no hace tanto frío aquí. Ya no hace tanto frío aquí. Hola, Mar. Hola, Mar, ¿qué tal? Dice, ya no hace tanto frío. Ya, claro, ya no hace tanto frío en Sevilla. Bueno, pues Yo eso, creo ya que no lo- hace tanto frío. Claro, claro. Luego nos dicen que somos... Ay, deja de empujarme. Como veis, a veces todavía no hemos acabado de Todavía encontrar la no posición nos correcta no. para sentarnos, pero lo acabaremos encontrando. Digo yo. ¿Qué? Digo yo que sí. Digo yo. Bueno. No, Hombre, Fran. no eres primer, Fran, eres No. según. Bien, Muffin. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar del test de Bechdel. No hemos acabado encontrando la posición correcta. Me da recuerdos del curso de erótica. Yes. Nosotros siempre, Sí, además, sí. siempre incentivando el doble sentido y la frase así un poco picantona porque es lo que le da sabor a la vida. Evidentemente. Si no, no tiene gracia. Bien, como os decía, hoy vamos a hablar del test de Bechdel y también de otras herramientas que a veces se usan a la hora de planificar, de pensar en las historias, un poco de ese tipo de cosas que a veces nos hacemos la checklist de cosas que tiene que tener mi historia, esto y esto. O también muchas veces cuando miras cosas de narrativa se habla el método tal, el método cual, el método, por ejemplo, el método de la curva narrativa. María, te queremos. Que dicen que nos ha conseguido un nuevo alumno. ¡Oh! O sí, aquí es fantástica la camiseta. He decidido que, ya que no tengo pelo bonito y solo tengo barba, me voy a ¿Cómo que ir no? poniendo... Tienes una barba hermosísima. Por eso, pero solo es lo único que tengo. Voy a ir sacando del armario todas las camisetas frikis y os las voy a ir enseñando. Cuando me quede pocas, tendré excusa perfecta para saltar otra vez QWERTY y pillarme un montón. Hombre, vamos a ver, nosotros contestamos rápidamente a los correos que nos Sí. mandan. O sea, de otra cosa no podéis decir, pero que en las redes sociales y en el Discord y demás, os atendemos rápido. Y el correo. El El correo aparte es muy divertido porque normalmente pensáis que os contesta Concha, pero en realidad siempre os contesto yo. Casi siempre contesta. Contesta con mi nombre porque es un usurpador, pero de mi identidad, pero sí. Vale, ya sé quién es. Que le he contestado yo esta mañana. Bueno, pues lo que os decíamos. Las herramientas como el test de Bechdel, las curvas de interés, las nociones estas de toda historia debe tener una escena de sexo, no, tiene que tener muchas, etcétera. Yo le he disfrazado de Concha, qué perturbador. Pero Vamos. podría hacerlo. Sí, claro. Pero en verdad, yo podría Si no es África, no hay una historia. Sí, aquí, claro. Evidentemente. ¡Hola, Olga! Buenas, ¿qué tal? Claro, entonces, ¿por qué os queremos hacer esta charla? ¿Por qué queremos sacar este tema? Pues porque muchas veces perdemos un poco la perspectiva de que estas herramientas son útiles per se, pero no pueden ser lo único que guíe nuestra creatividad. Y a veces, si las seguimos ciegamente... Ya está el tercer profesor de Caja de Letras, evidentemente. El cuarto... Que no falte. El cuarto hace mucho frío, no creo que se mueva, pero... Hola, Isa. Entonces... el problema con estas... Ella es la directora, la CEO. Claro, ella es nuestra CEO de empresa, ya es realmente nuestra jefa, ya es la que manda. Y el gato es el community manager. Claro. Bueno, que me he vuelto a perder. El tema es que muchas veces seguimos de manera ciega estas herramientas y no digamos que no las relativizamos lo suficiente como para que sean útiles. Claro. Nos falta el productor ejecutivo. Necesitamos una tercera mascota. Una chinchilla. No, ensucian mucho. No, las chinchillas no ensucian tanto. Ojo que no. Con una cobaya. Hola, Mónica. Un huroncito. Es que los hurones... Pero no sé cómo se llevaría con la pequeña hurona. Creo que no es buena idea mezclar hurones con gatos. Una ardilla, claro, lo suyo sí, pero con los gatos... Mucha pena. Sí, tienen que correr libres. Salvajes, no se pueden, no. Mira, a Laura le gusta la idea del hurón. Ella siempre ha querido tener un hurón. No mezcléis bichos. Ya mezclamos bichos. Una ardilla, un oso, un perro y un gato. ¿Qué más queréis?
básicamente. Un urogallo. Tengo que estar en peligro de extinción. No, venga, vamos a centrarnos, que si no me dejo. Luego os dejo rato Otro para gato. Tened hablar. cuidado con los gatos, que uno empieza con los gatos diciendo, un gato, no, venga, 2 gatos. Cuando te das cuenta tienes 18 en casa. Un gorrión con síndrome de Jean-Claude Van Damme. Ah, Ahí hay una historia detrás y creo que no quiero saberla. o sí, o sí. Ahí. Que dé patadas, que se abra de piernas, que le dé mucho a la coca y haga películas horrendas. Mira, lo del el dragón de Komodo me gusta. Ah, no, son tóxicos y Bueno, venenosos. hace unos años me acuerdo que estaba escuchando la radio y creo que fue a La Ventana, un programa de esto, no sé, creo que fue en La Ventana o algo así, que llamaba a la gente y contaba historias. Y una señora de Barcelona llamó porque estaba esperando a que llegara la policía y los bomberos a su casa porque le acababa de caer un varano de 2 metros en su terraza y le estaba destrozando las pacetas. Hola, Juancho. Y tú pensando, ¿cómo narices ha llegado un varano a una terraza de Barcelona? Pero, mira, Urria dice, un Pokémon. ¿Qué Pokémon querrías? Un Pokémon. Yo tengo claro cuál querría. Un Magikarp. Lo tengo súper claro, un Magikarp. Pokémon, Concha, no sé si sabéis que salió un... ¿De qué iba la sesión de hoy? Ahora voy a esto. No sé si sabéis que había un videojuego para móviles de los Magikarp con su canción y todo. Y era maravilloso. Concha se enganchó mucho. Yo hubiera pillado un Riolu porque yo soy súper fan de Riolu Lucario. Pero bueno, ¿de qué va la sesión de hoy? Vamos a volver. Test de Bechdel, ¿vale? No solo test de Bechdel, hay una serie de herramientas como eso, el test de Bechdel, el camino del héroe, las curvas de interés. Hola, Jesús. El método de los 3 actos, que se habla mucho de él. O de los 5 actos, o de los 7 actos. Hay para distintos... No, de verdad, existe el método de los 5 actos y de los 7. Nunca sé cuando estás hablando en serio, entonces... No, eso es de verdad, existe. Vale. El más conocido es el principio, nudo y desenlace. Vale, el caso es que este tipo de herramientas se habla mucho de ellas y muchas veces... Espera. El equipo de Quidditch de Tarragona se iba a llamar los Magikarps. No sé qué me preocupa más, que Tarragona tenga equipo de Quidditch o que quieran llamarse Magikarps. ¿Qué tienes en contra de los Magikarps? Se convierten en poderosos guiados. Sí, después de 20 niveles de entrenarlos... Nada, la magnificencia cuesta trabajo. Y María, ¿eres la fundadora? Vale. Sí, sé que hay gente. Lo que no sabía es que en Tarragona hubiera un club de Quidditch. Bueno, volviendo al tema. Herramientas. Vale. Este tipo de herramientas que además muchas veces nos preguntan, hay gente que nos escribe, nos pregunta, ¿y ustedes cómo utilizaríais esta herramienta? ¿Por qué no escribís un artículo sobre el uso de esta herramienta? ¿O por qué en clase habláis cuando nos preguntan ahora que estamos, por ejemplo, en periodo de matriculación? La gente nos pregunta, ¿usáis este tipo de herramientas? Porque es que a mí me gustaría aprender a utilizarlas. Y muchas veces creo que... Hola, Borja. Vamos a decir que la caja de herramientas no te permite ver el garaje en vez de lo de que los árboles no te permiten ver el bosque. Vale. La caja de herramientas no te permite ver el garaje, que queda como... Te has comprado una caja de herramientas de esas de 500 pavos con un montón de esto. Y en realidad no se trata de que tú tengas una plantilla para escribir una historia, porque además, normalmente cuando tú escribes muy de plantilla, se acaba cayendo en una cosa que se llama... la escritura procedimental. Muy bien, has superado ahí la dislexia. Que prácticamente tus historias cumplen siempre unos puntos A, B, C y D y son como muy siempre lo mismo y siempre repitiendo el mismo patrón. ¿Vale? Es, por ejemplo, una técnica que la utilizan mucho autores muy gordos de bestseller. Claro, tú un autor de bestseller, si te lees una novela suelta, a lo mejor no lo ves, pero si ya te lees 2 o 3, sí que le pillas el tranquilo. ¿Nunca os ha pasado que os habéis leído una novela, os ha gustado mucho, y leéis la siguiente novela del autor y te das cuenta de, pero si esto es lo mismo cambiado, remozado un poquito por fuera? Dan Brown, Humberto Eco...
Humberto Eco con el píndolo de Sí, Foucault. el señor el de los pilares de la tierra. Ken Follett. Entonces muchas veces tenéis que tener cuidado porque, claro, esto es una escritura que se hace con plantilla, tú siempre utilizas H, A, B, C, D y E, tienes estos puntos que siempre se tienen que cumplir, tienes que ir haciendo estos hitos y esto es lo que tiene que ocurrir en una historia porque tiene que ocurrir y tiene que ocurrir, por ejemplo, Hola, Maya. muchas novelas fantásticas que se escribieron sobre todo los 70, los 80, eran muy repetitivas porque cumplían el camino del héroe, el camino del héroe, el camino del héroe, el camino del héroe. Y O si nunca no, se fusilaban salían. el Señor de los Anillos. Sí, estaban los dos motivos. Pero claro, ellos seguían a rajatabla que había que cumplir el camino del héroe. ¿Qué pasaba? Que llegaba un momento que te daba la sensación de que siempre estabas leyendo la misma historia y de hecho tú ya sabías, llegaba un punto que sabías por dónde te iban a tirar los personajes. Y luego hay herramientas como el test de Bechdel que la gente las utiliza como si fueran Infalibles. infalible, absolutamente infalible, y no lo son. Urria, no tanto a romper las reglas, como saber que cada herramienta tiene una función y unos límites establecidos. Y que ninguna regla es perfecta y que ninguna herramienta en narrativa ni en arte es 100% verídica, eficaz y funcional Claro. siempre. Tú tienes que saber ajustarte y sobre todo tú tienes que, aunque partas de una plantilla, partas de una regla, tú tienes que entender cuál es el sentido que tiene esa regla, para qué se hizo. Y Claro. entonces se trata más de aplicar el sentido final que no la forma concreta de la regla. Por eso hemos elegido como título inicial el test de Bechdel. Claro, porque mucha gente, con el test de Bechdel pasa una cosa súper curiosa, que mucha gente lo usa como la herramienta definitiva para averiguar si una novela es muy machista o no. Y realmente, es que para empezar, y mucha gente, por ejemplo, cree que es que realmente es una técnica de narrativa que existe completamente. ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? ¿Me confirmas que el Deus Ex Machina se puede usar bien? Personalmente, yo sabes lo que te voy a decir. A mí los Deus Ex Machina no me gustan y hace 3000 años que pasaron de moda. Pero, y hoy en día, la mayoría de los lectores no te los van a perdonar. Pero de todas maneras, por ejemplo, y siempre podemos hablar de estas cosas, hay excepciones. El Deus Ex Machina, por ejemplo, en una novela de humor, sí te puede funcionar. Si lo utilizas bien, ¿por qué no? Claro, es que nunca se debe decir, o sea, en narrativa no hay absolutos. No hay absolutos y no se puede ser categórico. Y lo mismo pasa, una novela puede pasar el test de Bechdel y ser abyectamente machista. O sea, y realmente ocurre, o sea, novelas, películas, videojuegos, series, que pasan el test de Bechdel. Espera, ¿los videojuegos son machistas? No, ¿qué he dicho? ¿Qué he ¿Pero dicho? qué dios? ¿Qué he dicho? ¿Cómo he podido decir algo así? Y seguir a rajatabla un esquema, aunque sea para reírte de él. Claro, el humor, en este sentido, el humor es el contraejemplo a todo lo que vamos a contar hoy. De hecho, el humor, precisamente, cuando sigue a rajatabla unas normas determinadas, se está descojonando de ellas. Y entonces las va a seguir precisamente para sacarle los colores. De hecho, uno de los primeros autores que se cachondeó de estas normas fue Edgar Allan Poe, que tiene un artículo que es cómo escribir, creo que es cómo escribir un artículo, cómo escribir un ensayo, siguiendo el estilo no sé qué Algernon, ¿vale? Luego lo miro bien porque no me acuerdo exactamente del título, pero prácticamente el relato es un poco una relato-reflexión cachondeándose de un periodista que había dicho cómo había que escribir un tipo de artículo para que fuera preciso, imprescindible y perfecto y se pudiera publicar en todos lados. Entonces este hombre, Edgar Allan Poe, que lo leyó, dijo Hold my brandy. Porque bien no, él era más de brandy. Hold my brandy. Y escribió este relato cachondeándose de él. Y de hecho él escribió muchos relatos, pues no sé si deciros que lo hizo premeditadamente o no, en el que rompía deliberadamente todas las reglas que nombraba este autor, ¿vale? Con lo cual, nunca hay nada categórico. Y de hecho, yo, por ejemplo, os quería poner un ejemplo. Espera. Yo, por ejemplo, os quería poner un ejemplo. Está muy bien. Me voy a casa. Ya estás en casa. Me voy al sofá. Dentro de casa. Vale. Ana, no sería tanto... La parodia es cuando tú coges todo un género y escribes una historia usando sus tropos, pero riéndote de ella. En este caso, a veces es más simplemente coger una herramienta concreta y usarla de tal manera que se fuerce
el sentido. Por ejemplo, el personaje Mary Sue. Si tú utilizas un personaje Mary Sue en una obra seria, al lector probablemente le va a producir bastante rechazo. Igual que si utilizas un Deus Ex Machina. En cambio, tú lo utilizas en clave de humor y el lector va a decir, ah, mira, está utilizando una Mary Sue y se está riendo precisamente de eso. Claro. En ese sentido, cuando hablamos de las buenas prácticas, de hecho, los que habéis hecho o haréis o en algún momento estáis interesados en hacer el curso de narrativa 1, una de las últimas clases que damos son los errores del autor novel, ¿vale? Los típicos errores en los que todas las personas que empiezan a escribir, tengan la edad que tengan, acaban cayendo por A o por B, ¿vale? Porque son los más normales y que todos hemos pasado por ellos y que todos hemos experimentado. Y nosotros siempre hacemos en esa lección un ejercicio, que es que los alumnos escriban cometiendo todos los errores a propósito, ¿vale? Y suelen ser ejercicios Muy brillantemente divertido. divertidos. Sí, eso es muy divertido. Entonces, claro, en ese caso nosotros tenemos que... Siempre hay que analizar la herramienta que vas a utilizar, ¿vale? Claro, Siempre conocerla, analizarla, entender para qué sirve. Ponerla en cuestión, dudarlo. Yo siempre lo digo, a la hora de escribir, por mucho da igual cuántos manuales de narrativa hayas escrito, da igual cuánta formación como profesor o como escritor tengas. Las humanidades, por explicarlo claramente, siempre funcionan mejor cuando tú lo pones en duda todo y te preguntas si realmente las cosas tienen que ser así porque lo ha dicho una figura de autoridad o realmente tienen una razón de ser sensata y lógica para ser así. Entonces, y como ejemplo de este concepto, lo que vamos a hacer va a ser explicaros un poco qué es, cómo funciona y cuál es la historia detrás del test de Bechdel, ¿vale? Y luego lo utilizaremos, esa lógica, para pasarlo a otras herramientas narrativas, ¿vale? Vamos a empezar con el tema. ¿Qué es el test de Bechdel? ¿Vale? Vale. ¿Empiezas tú? Sí, el test de Bechdel lo crea Alison Bechdel para... Ella creo que no ha muerto. Esperemos que no. Esperemos que no. Es una dibujante norteamericana que escribía unas tiras cómicas que se llamaban unas bolleras de cuidado, ¿vale? Sí, bolleras, es que claro, Dykes no significa lesbiana, es un coloquialismo, ¿vale? Pues el caso es que ella escribía estas tiras cómicas y en una tira cómica se habla de este test de Bechdel o, como lo llamaba la protagonista de la tira cómica, The Rule, la regla, ¿vale? Básicamente trata de dos personas, de dos chicas que están yendo al cine y una le pregunta a la otra que si quiere ir al cine y la otra le dice que prácticamente ya nunca va al cine a menos que la película pase su test, cumpla la regla. La regla. ¿Vale? Y la regla tiene tres partes. La primera parte es que tiene que haber más de un personaje femenino. Esos dos personajes tienen que hablar entre ellos en algún momento en este caso era la película. Y, por último, que el tema de conversación de esas dos mujeres tenía que no estar ligado a alguno de los personajes masculinos o a algo relacionado con la trama de los personajes masculinos, sino que pudieran hablar de sus propias cosas. De sus propias cosas, de su participación en la trama, pero que no incluyera a un tío, vamos. Que pudiera ser una conversación independientemente de la trama de los personajes masculinos. Pues claro, eso quería decir que las mujeres tenían su propia trama y que no estaban allí simplemente como interés romántico o como companion. O simplemente para lo que se llama hacer de lámpara bonita. Sí. ¿Vale? Entonces, fijaos la lógica detrás de estas reglas, detrás del test de Bechdel. Lo que dice es, no pongas solo una mujer y haz que... Urria, si no conoces los centauros culocantores, ya... No. Más adelante. Esto es algo que no vamos a hacer. A lo mejor más adelante explicamos los centauros, pero... Un centauro, un culocantor o una centauri de tripa cantora, eso es un secreto de caja de letras. ¡Ay, jijiji! Ha dicho culo.
Bueno, volviendo al tema. La lógica detrás del test de Bechdel es básicamente quejarse de, primero, El- esa la poca persona- cantidad de personajes femeninos que había, sobre todo en los 80, en los 90, en las películas, y en las series, y en la literatura, en toda parte, la poca Claro, representación que había. Y sobre todo, el papel generalmente poco útil que tenían esas esas mujeres. mujeres. Y también mucho pues el síndrome de la pitufina, ¿no? El personaje que era, solo había una mujer, pero era la mujer. Pero ojo, que solo estaba ahí para Solo estaba ahí. estar buena. O La para lámpara hacer- bonita. Exactamente. O para estar un poco de contraste con el resto de los miles de hombres, ¿no? Por eso se le llama el síndrome de la pitufina. Entonces, realmente, como regla, el test es interesante y Claro, es curioso. y es una queja Y muy es válida. una reivindicación muy válida, pero la propia Bechdel lo dice, no deja de ser una broma en una tira cómica. No te lo puedes tomar estrictamente porque detrás de estas reglas siempre volvemos a estar lo que yo decía al principio, la intención. Una novela puede no cumplir el test de Bechdel y aún así tener una temática 100% feminista. Y este es el ejemplo que yo os voy a poner porque realmente lo cumple. Alias Grey de Margaret Atwood, ¿vale? En Alias Grey hay más de A un ver, es que es el secreto de las buenas tiras cómicas. Es que decía una verdad enorme. Claro, decía una verdad enorme. Lo que pasa es que tú no te puedes tomar una cosa que aparece en una tira cómica que es una queja perfectamente fundamentada y totalmente válida como una regla literaria. Y sobre todo, utilizarla Estrictamente las tres de estos sin entender lo que hay detrás. Sin que haya detrás un criterio crítico. No es denso. Margaret Atwood escribe extraordinariamente Este bien. libro Es muy ligero de leer. se lee como el agua. El problema que tiene Margaret Atwood es que la alegría de la huerta no es. No, es ella... denso, pero no tiene temáticas especialmente alegres. Alias No. Grace es la historia de una mujer que no sabe si está encarcelada justa o Es una injustamente. historia real, además. Nada se acaba, es una historia entre varias parejas y el amor tóxico. Supongo que ya conocéis el cuento de la criada. Penélope y las 12 criadas, La semilla de la bruja. Yo estoy esperando que a mí me ha llegado a la librería y ya iré a recogerlo algún día esta semana, otro que se llama 9 cuentos perversos. Relamiéndome estoy. Hoy has vuelto a hacer ya otra frase. Se lee como el agua. Sí. Vale. El caso es verdad, de Alias Grace hicieron la serie, nunca la hemos visto. Yo sí la he visto. ¿Cuándo? Pues cuando tú viste el primer capítulo. No vi el primer capítulo. Sí, no lo vimos. El primer capítulo juntos. ¿Segura? Hombre, te pasó como haces muchas veces que ves el primer capítulo, como no te parece trepidante, te olvidas y lo dejaste. Y entonces la seguí viendo yo. Es cierto que hago eso, pero no tengo. I have no memories of this. Ya lo sé. Bueno, la serie de Alias Grey está también muy bien. Bueno, pues el caso es que Alias Grey, vamos a empezar que la primera regla sí la cumple, hay más de una mujer, pero las otras dos no las cumplen. Estas dos mujeres siempre que Gracias hablan... por seguirnos, Siempre que hablan... Cudi. Me voy a atrever, Cudi. Siempre... Y gracias por seguirnos, Ludictador. Me encanta el nombre. Siempre que hablan entre ellas, la conversación gira en torno a los hombres o algo relacionado con los hombres. ¿Por qué? Porque las protagonistas en esta novela, que es una novela que está ambientada en el siglo XIX, en Canadá, pues las mujeres dependían para los hombres para todo. Y aquí estamos hablando de una mujer que está prisionera en una cárcel y que lo que pueden decidir si ella sale o no sale de la cárcel, si fue culpable o no del crimen que cometió, es un médico psicólogo de los primeros... Bueno, en esa época más bien alienista. Sí, una cosa extraña, bueno. Es que en el siglo XIX los psicólogos y los psiquiatras no existían, pero bueno, de las primeras personas que están empezando a estudiar el comportamiento humano y que están trabajando un poco con esto, ¿vale? Mira, Olga tiene razón, orgullo y prejuicio. Y este tribunal está formado principalmente por hombres. Sí hay mujeres, pero todas las mujeres son las esposas de, las hijas de. Y entonces aquí
todo gira en torno a que hay una serie de mujeres en la novela que dependen totalmente de las decisiones que tomen los hombres. La vida de Alias Grace ha estado medida siempre porque un hombre la ha obligado o la ha llevado a una situación. Y ella nunca ha podido hacer nada para defenderse. Los hombres han sido omnipresentes en su vida y le han traído todas las cosas buenas o malas que le han pasado, siempre han dependido de un hombre. Pero es que esto era así. Y esto es precisamente lo que quiere denunciar Margaret Atwood, a la poca libertad que tenían las mujeres para elegir sobre su propia vida y sobre su propio destino. Los clichés que gobernaban la vida de las mujeres, lo que se esperaba de las mujeres en aquella época. Cómo se utilizaba a las mujeres según la clase social que tuvieran. Claro, todas estas cosas aparecen en la novela, pero tú no puedes reflejar el machismo si tu novela... No, pero no vamos a centrarnos solos en No. novela, no os preocupéis. Ya lo dijimos en el primer directo y lo vamos a decir Sí. siempre. Nosotros somos profes de narrativa, pero nosotros los ejemplos aquí los vamos... A poner un poco de todo. De todo, ¿vale? Hola, Pablo. No, La casa de muñecas tampoco pasa el test de Bechdel, ya os lo digo yo. El caso es que además, y muchas otras, creo que el cuento de la criada tampoco lo pasaría. O sea, creo que el cuento de la criada no lo Nunca me he pasa. atrevido a Desde leerlo. luego, por ejemplo, Circe lo pasaría por los pelos. Circe es una novela que la pasaría por los pelos. Y el cuento de Penélope y las 12 criadas, que también es de Margaret Atwood, tampoco lo pasaría. Y sin embargo, son novelas que no le puedes negar el trasfondo feminista que tienen, ¿no? Gracias por seguirnos, Manu. ¡Uy, qué guay! El caso es que es una cosa muy llamativa. ¿Qué pasa? Que no hace falta. O sea, el test de Bechdel puede ser una cosa que si la usas con cierto sentido común, sobre todo cuando eres un escritor que está empezando y tienes esta duda, pues dices, vale, me voy a servir del test de Bechdel y así evito una serie de cosas. Y además, realmente, simplemente cumpliendo el test de Bechdel no vas a conseguirlo. Tienes que pensar en tus protagonistas, les tienes que dar un trasfondo interesante, tienes que conseguir trabajarlos, pues... No, me sé, precisamente es lo que dice Concha, que Circe, si lo pasará por una escena muy pequeñita. Porque en Circe, siempre que las mujeres hablan entre ellas, hablan de los hombres. ¿Por qué? Pues volvemos a lo mismo, por el mismo caso de Alias Grace. Es que desgraciadamente dependían de lo que decidieran hacer o no decidieran hacer los hombres porque eran los que mandaban. Y es verdad, es un grupo de mujeres intentando encontrar su camino y librarse del yugo de los hombres. Pero a lo largo de la historia todavía no lo han conseguido. Con lo cual, esto es una cosa que tenéis que tener cuidado. Tenéis que tener cuidado principalmente, primero, es la intención y luego que solo a lo mejor puedes escribir una novela que cumpla el test de Bechdel y ser una novela muy machista. Cómics. Y no hemos hablado del otro... O cómics, o videojuegos. Y pensad, tampoco hemos hablado del otro extremo. Tú podrías hacer... Mirad, por ejemplo, Big Bang Theory pasaría el test de Bechdel y a mí me parece una serie súper machista en muchas cosas. Que es lo que os iba a decir. Y del otro lado, se podría hacer una obra que perfectamente pase el test de Bechdel y resultar extraordinariamente machista. Claro, entonces dices, a ver, el test de Bechdel reclama algo, pero... disculpa, Manu. ¿What? Espera. Dame un segundo. Estoy en ello. A ver. Dame un segundito. Estas son cosas de esas que que todavía no he aprendido. A ver, espera. Ya está. Listo, creo. No, bueno. Vale. Ya está. Bueno, fue un problema menos. Sí, ya está, fuera. ¡Hala! Sí. Y si no lo he echado es porque no he sabido, pero estoy en ello, no os preocupéis, Concha, continúa. Bueno, el caso es que, por ejemplo, el caso tú tienes el caso de Big Bang Theory, y en Big Bang Theory, si os dais cuenta, las mujeres son siempre ciudadanas de segunda categoría. No son tan frikis como los tíos, no son tan guays como las tías, no son... Y son tías que tienen pues, sus carreras, son inteligentes, son tal, pero nunca entran al trapo de los mismos campos en los que los hombres.
Por ejemplo, sí. aunque son científicas, son del ramo No. médico. ¿Por qué? Porque... Porque las mujeres siempre, si estudian algo de ciencia, es más normal que estudien medicina. Claro, la física, la química, las matemáticas, todas estas cosas. Estoy en ello. Tú... El caso es que es eso, ¿no? Que tú tienes que tener en cuenta Ahora, este tipo de cosas porque sí, pasa el test de Bechdel, claro que lo pasa. hombre, con Pero, 11 temporadas. y 11 Y... temporadas, pero ¡ay! Nuestro primer baneo, nuestro primer troll. Y está... ¡Ay, qué desagradable! Vale. ¿Eh? No os preocupéis, ya he aprendido. Ya está, ya sabemos. Sexo en Nueva York. Tengo que reconocer que yo no vi casi nada Yo de no Sexo veo, en yo Nueva es que York. recuerdo, y no es por nada, sino porque creo que la ponían a muy mala hora. Claro. Yo tenía, la ponían a muy mala hora y yo siempre he sido muy dormilona. Ahí Pablo dice algo interesante. ¿Qué hacemos con las historias de época? Es un poco lo que le pasa Claro, pero es que a... las historias de época, es que tú no puedes quitar el contexto histórico, que es un contexto machista. O sea, incluso, vamos a poner una serie que es muy reivindicativa, Gentleman Jack, ¿vale? Gentleman Jack es una pedazo de serie. Y aún así, ellos no le quitan el elemento súper machista de la época de Gentleman Jack, pese a que la novela trata de una señora que se enamora de otra señora, consiguen vivir las dos juntas. Pero, ojo, eso ella porque Ella es porque rica. era rica, evidentemente. Si eres una mujer normal, tú no esperes tener privilegios ni tener Evidentemente, derechos. esto estamos hablando de dos señoras ricas. Pues si eras pobre, te jodías viva. Pero el caso era que la gracia está en que no deja de ser una novela que reivindica pues que esto existió y que estas mujeres vivieron y hicieron sus cosas y que rompieron una lanza para lo que luego iban a ser pues estas relaciones entre mujeres, ¿no? Pero es una novela histórica y evidentemente tú no puedes quitar el sesgo de que históricamente pues había unos elementos que eran muy machistas y que no los fueron fáciles, pero es que precisamente dentro del contexto histórico tú puedes usar esto pues precisamente para retratar la realidad de una época y contar, oye, es que esto era así. Y luego tú puedes coger y decir, mira, yo voy a escribir una novela histórica, una serie histórica, Vikings. Pero no quiero que sea 100% histórica, porque yo realmente lo que te voy a contar es una historia de aventuras, ¿vale? Entonces, a veces sí me acercaré a la historia y otras veces pues me lo saltaré porque me conviene, me interesa, me parece más jugoso y quiero poner una serie de personajes que a lo mejor históricamente no son puramente ciertos, pero yo quiero que estén ahí. Y pones a la Gerta. Y nadie te va a decir que es un mal personaje. ¿Qué? Nadie Sí. te va a decir que es un mal personaje ni que está mal, pero a día de hoy todavía no sabemos exactamente si iban mujeres en los barcos, no iban. Sabemos que tenían armas, sabían que eran guerreras, pero no sabíamos realmente cuál era el papel de estas guerreras dentro de la sociedad. Está un poco a discusión, pero bueno, había mujeres. Claro, es que si había mujeres guerreras y si había mujeres que las enterraron con sus atuendos de guerra, ¿por qué coño no van a poder ir en un barco? Claro, lo que dice Ana también es muy interesante. Tenéis que tener en cuenta que, por un lado, está que algunas culturas simplemente, por los vikingos no tenían lenguaje escrito, nos cuesta mantener el conocimiento, pero luego está lo que dice Ana, el tema de la invisibilización. Aunque hubiera mujeres que tuvieran roles predominantes, quizás, y lo más probable, es que los historiadores modernos las hayan callado. O, por ejemplo, y esto es una cosa muy famosa, ¿no? En egiptología apareció una tumba de dos hombres y en las paredes pues había serias alusiones a que estos hombres pues se amaban fuertecito. ¿Fuertecito? ¿Qué pasa? Que los egiptólogos ingleses que registraron aquello y vieron aquello y dijeron San Michael, ¿esto qué es? Bueno, no se presignaron porque no eran católicos, pero seguramente más o menos, ¿no? Y entonces dijeron, la llamaremos la tumba de los dos hermanos. Y tú, los dos hermanos Targaryen. Pero es que resulta que luego la prueba de ADN que salió demostró no que, eran que Ay, sí ¿eran lo eran. hermanitos? Sí lo eran, pero también hay que tener en cuenta, si tenían una tumba eran aristocracia egipcia. ¿Qué hacían los egipcios entre los hermanos? Un poco Targaryen. Eran un poco Targaryen. Pero en un principio decían, no. Pero no vamos a poner que estos dos muchachos se querían, porque no. Vamos a poner que son hermanos. Era un amor fraternal. Porque la moral de los historiadores en aquella época era completamente
imposible de aceptar que hubiera señores que empujaban la pared. A ver, es que, No, por ejemplo, no, feo, no, mal. lo que dice Olga, muchas veces los historiadores han hecho generalizaciones. El mito de mujer recolectora, hombre cazador. Y me vas a decir que si una tía, cuando no había apenas para comer, eran pocos y el clima era muy adverso y una tía estaba mazada y era capaz de derribar a lo que fuera, no le iba a decir, no, chata, no salgas. ¡Qué tontería! Quédate en casa. Quédate en casa y muere toda la tribu. Es absurdo, ¿no? Pero bueno, el caso Pero claro, es que... la historia... Es que el problema con esto es que ha habido tantos filtros de vamos a borrar esto, vamos a cambiar esto, que a saber de dónde hemos partido. Con lo cual volvemos a lo mismo. Sí, volvemos a lo que estábamos diciendo al principio. Sí, el test de Bechdel puede ser una herramienta interesante y nadie os va a decir que no la utilicéis. Pero eso no significa que os vaya a librar de escribir una cosa terriblemente machista. Es un buen intento, es un buen principio y es una declaración de intenciones. Y está muy bien. Pero si no la sabéis usar bien, igual la acabáis cagando igual. Sí, y aunque la uséis, si en realidad tenéis un perfil machista y os va a salir, no importa que paséis el test de Bechdel. Es eso, muchas veces que hay muchas veces que incluso, aunque tú estés súper concienciado, nosotros todavía, y yo estoy convencida, vamos, de que yo a lo largo de, todavía a día de hoy, me descubro en mí misma micromachismos, que son cosas que yo he aprendido, que las tengo asimiladas desde que era muy pequeña, y cuesta mucho trabajo quitárselas de la cabeza, ¿eh? En muchos ámbitos. ¿Por qué? Porque y la gente más joven lo tiene un poco más fácil, pero en mi generación tenemos que quitarnos un montón de caspa de la cabeza. Y eso es una cosa que tienes que ser tú muy consciente y decir... No vamos a entrar en lo que dice la Biblia, sería muy aburrido. Y además que entonces vamos a abrir un melón que no tenemos ganas de abrir hoy, que hoy vamos a hablar de herramientas de narrativa. Pero claro... Sí, pero de hecho, ahora que Concha dice eso, y si lo pensáis, el test de Bechdel sería perfectamente aplicable no solo a la representación de las mujeres, sino a la representación de cualquiera. Claro. No solo hombres, sino, por ejemplo, también LGTBI, personas raciales, culturas de la que sea. Tú quieres, ¿qué pones? Quiero poner, tengo mi elenco blanco heterosexual, evidentemente, voy a poner una persona homosexual. Pues solo una y que pitufina o pitufino en este caso, o lo que sea, con lo cual nos queda lo mismo. Si tú quieres hacer una buena representación y el uso correcto de, de personas... Manuel Heim. Y entonces, ¿dónde deja a Doña Urraca? A personajes como Doña Urraca, que le pusieron en tela de juicio a sus hermanos, les declaró la guerra, batalló con ellos. La reina María de Castilla, que gobernó prácticamente ella sola. Y fue reina de Castilla. Es un personaje completamente silenciado a día de hoy, pero su marido se fue a Cerdeña y no hizo nada. La que gobernó fue ella. Y si luego se pudieron unir el reino de Castilla y Aragón, fue en parte porque ella ya había empezado a poner ahí su tejemaneje dinástico y más o menos tenía una cosa, Isabel la Católica. O sea, a ver, es lógico que a nosotros nos hayan enseñado que las mujeres no tenían un papel relevante en la historia, pero las hubo que tuvieron. O sea, una de las figuras más relevantes, ya no solo en la política, en la literatura, sino en muchas cosas de política, de reivindicación de la vida en las colonias, es Sor Juana Inés. Y acá aquí en España ni la conocemos, pero los mexicanos sí. Y es un personaje muy importante porque fue una mujer muy reivindicona y muy gruñona y muy luchona, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, claro, a nosotros nos saca de época porque es que nos han enseñado la historia de una manera... Como dice... Claro, o las papisas, es que a nosotros nos han enseñado la historia de una manera en la cual da la sensación de que las mujeres no tuvieron papel en la historia. Pero es que es muy cómodo enseñar eso para normalizar ciertas... Y eso no significa que no fuera verdad que las silenciaban, que las callaban y que bloqueaban, y de que las bloqueaban y que las impidaban. Juana la Loca es el ejemplo perfecto, ¿no? No estaba loca, pero la tenían que eliminar de alguna manera y fue muy fácil anularla completamente, pero esa mujer no estaba loca. Con lo cual, a nosotros nos ha llegado históricamente, y tú a día de hoy, Juana la Loca, sí, claro, fue Piel Hermoso y Juana la Loca, que ya se volvió loca por amor. Esa historia es completamente falsa, pero a nosotros nos ha llegado así. Con lo cual, muchas veces, de todas maneras,
Cuando ustedes digáis esta cosa me saca históricamente de lo que estoy escribiendo, tenéis que pensar una cosa. La novela histórica, la narrativa histórica en televisión, en cine, en cómic, en novela, en videojuegos, no es acuradamente, o sea, no es precisa. Nadie ve, espero que ninguno de ustedes juguéis Assassin's Valhalla pensando que los vikingos eran así. Y montaban lobos. Y montaban lobos, porque tenemos un problema. Espero que vosotros no creáis que Cassandra se subía a lo alto del Partenón con su halcón a sincronizar. Lo de sincronizar lo tienes muy fuerte. Mira, yo estoy de los sincronizados de Ubisoft hasta donde no os cuento. Y de los mapas de Ubisoft, malditos mapas de Ubisoft. Claro, malditos puzzles de Ubisoft. Claro, es lo que dice Ana, Pablo, el hecho de que tú trabajes el tema de que haya una representación feminista y una representación igualitaria de las mujeres, eso no pone a los hombres en ningún papel. En ninguno. Es que no tiene, mira. Hombres, mujeres, cis, hetero, binarios, no binarios, da lo mismo. Todas las personas pueden tener matices buenos y malos. En la medida en la que tú pones más personajes de cada, por decirlo de alguna manera. Ludicator, estaba aquí la de bronce. Y la que llevaba la máscara de la que hacía el golpe de la cobra, que nunca me acordaba del nombre suyo. Bueno, en la medida en la que tú no cometes el error de poner solo un personaje de un tipo para ser inclusivo, sino que te atreves a poner varios personajes homosexuales, varios personajes trans, varios personajes de una cultura, varios personajes de la otra. Evidentemente no lo puedes hacer todo en una misma novela, porque si no tendrías 200 personajes, pero lo puedes ir haciendo con varias. En el momento en el que tú te atreves y dices, vale, mira, en lugar de, voy a trabajar el tema, venga, voy a poner a personajes trans, pero en lugar de solo poner uno, porque me limitaría, y en el fondo la sensación que daría es que estás poniendo una pitufina. No, y no solo eso, sino que ese personaje representa mi visión de todo el colectivo, porque es el único. Cumple con una cuota, está ahí para que esto parezca muy inclusivo y muy diverso. Si en lugar de eso tú dices, no, ya que voy a poner y voy a tratar este tema, varios personajes, cada uno, pues, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. En unas fases, en otras, viviendo su vida de maneras distintas. En ese momento es cuando el lector puede ver, no, es que evidentemente aquí no hay ningún cliché, aquí no hay ningún estereotipo, porque son 3 personajes distintos, cada uno de su padre y de su madre, cada uno con su problemática, que ni siquiera tienen por qué hablar de su idiosincrasia como personas trans, sino que simplemente hablan de su participación en la trama, de su relación con los otros personajes, de su vida diaria, y a partir de ahí es cuando tú estás creando suficiente tejido para que esos personajes brillen y crezcan. Pero eso es precisamente lo que denuncia el test de Bechdel. Si solo pones a una chica, solo pones una persona homosexual, solo pones una persona trans, solo pones una persona asiática, solo pones uno, es imposible que esos personajes crezcan porque no tienen iguales con los que interactuar. Ludicator, tienes más razón de la que crees. Las armas de fuego han hecho mucho por la igualdad. Me he perdido muchísimo. No, da igual. Bueno, pero yo sí lo estoy siguiendo. A ver, es que es verdad, dice, las mujeres no iban a la guerra, pero vamos a ver, aunque eso fuera verdad que no es cierto, estás en un puñetero videojuego, puedes hacer lo que te dé la gana. Mira, a mí me fascina y me encanta que la gente no tenga ningún problema con que en un videojuego haya zombies y eso les parezca súper realista, pero que haya 2 lesbianas les mata. Dices, pero vamos a ver, ¿qué es más real? ¿Qué te vas a encontrar tú por la calle? ¿Un zombie o una lesbiana? Es más, ¿qué te da más miedo? Como te dé más miedo la lesbiana, tienes un problema. Hombre, yo he conocido lesbianas con muy mala leche. Bueno, sí, pero... Y que practican artes marciales. Sí, pero los zombies no te... No, a los zombies los tengo que... A los zombies no tengo que provocarles. Exactamente. Lesbianas zombies. Bueno, es como la peli que había... De zombies lo han hecho todo. De zombies lo han hecho todo. Hicieron hasta strippers zombies, nazis zombies. De todo. Todo se puede zombificar. Cualquier cosa se puede convertir en zombie. Orgullo y prejuicio. El caso es que realmente, o sea... Cuando a ti te dicen, no, es que eso no es realista, y dices, pues vete a la calle, dime cuántos zombies que encuentras en la calle y dime cuántas lesbianas. Vas a encontrar más lesbianas que zombies. O sea, que uno de los 2 elementos está en la realidad y el otro no. O sea, ya está. Y entonces, y sin embargo, te parece estupendo que en un videojuego haya zombies, pero fatal. ¿Existe Star Trek Zombie y yo no lo he visto?
a mí no me extrañaría, pero será una serie de serie B, Tengo Z, que ver Star Trek Zombie. Y. Libro. Vale. Eso tengo que conseguirlo. Vale. Pero bueno, pasando ya, o sea, ya tenéis más o menos la idea. Existe una regla. La regla es interesante, está bien, se puede utilizar, pero no es la verdad absoluta. Y esa es la idea que os tenéis que quedar con esto. No es una regla categórica y no garantiza al 100% que lo que vosotros estéis cumpliendo, O sea, que lo que que buscáis... lo que buscáis se pueda cumplir con la aplicación. Esto no es una norma matemática, ¿vale? Entonces no tiene por qué cumplirse a rajatabla. Y luego hay otras cosas iguales, por ejemplo, el test de la curva de interés. El test de la curva de interés, que lo que te dice básicamente es que una narración tiene que tener un momento de picos de tensión narrativa y de valles, de picos y de valles, de picos y de valles, y que tú tienes que tener para hacer una narración perfecta una cantidad determinada de picos y de valles, ¿vale? Si tú te pones a mirar esta forma de manejar la curva narrativa, te ibas a decir, es que fijaos en todas las películas, las grandes películas de cine que las cumplen. Y te ponen una serie de ejemplos, claro, siempre te ponen una serie de ejemplos de películas que han tenido mucho éxito que las cumplen. Olvidándose completamente de que detrás de esa regla que se cumple y que es perfecta, hay detrás un guionista que es más o menos competente, ¿vale? No es que el guionista sea competente, es que escribió con las reglas de los picos de interés y ya con eso tenía la mitad del trabajo hecho. No. Y no es verdad, porque no se trata solamente de para que una película sea entretenida, sí, si tú le das unos picos y unos valles, y unos picos y unos valles, y unos picos y unos valles, y más o menos sabes combinarlos, pues realmente tendrás unas pelis por lo menos entretenida de ver. El personaje no se va a aburrir. Eso no quiere decir que sea una buena película o que sea una buena historia. Transformers, en todas sus secuelas, cumple perfectamente las reglas de las curvas de interés narrativo. María, ¿te ha bloqueado poner algún enlace? Eso tiene que ser cosa de la... Que si te lo ha bloqueado, quizás es que haya moderación automática y... Claro, es que también... Vale. También eso es una cosa que es lo que tú dices, Anuski. Es que además la curva del interés narrativo se creó para el cine. Y ahora hay mucha gente que la quiere aplicar a la novela. Y para aplicar estas reglas de esto tenéis que tener en cuenta muchas otras cosas. Tenéis que tener en cuenta la extensión de la historia que vais a contar, el número de personajes, el número de tramas, porque muchas veces el tema de las curvas de interés narrativo está muy bien para una historia que solo va a tener una o dos tramas, que es lo que suele pasar en el cine, que hay una trama principal y como mucho una o dos subtramas, ¿vale? Pero en una novela, o sea, ¿de verdad ustedes os creéis que alguien que está escribiendo una saga que más o menos vaya a tener una cosa larga, tú la puedes solucionar solamente con la escaleta de una curva de interés narrativo? Claro, volvemos a lo de antes. Tenéis que encontrar el sentido detrás de las reglas. El tema de ¿qué significa la curva de interés? La curva de interés significa que, evidentemente, a lo largo de... tenemos que hacer poner... Tengo que aprender a conectar aquí la tableta. Cuando tú tienes una novela, a medida que va avanzando, evidentemente va a haber momentos más interesantes, normalmente donde avanza la trama, se da información significativa y tal, y luego hay momentos de transición, momentos en los que es necesario bajar el ritmo porque el lector y los personajes tienen que procesar los nuevos cambios, las nuevas directrices de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ser consciente de que necesitas esa alternancia entre momentos intensos, emocionantes, en los que la trama avance y momentos un poco más sosegados, relajados, para que los personajes procesen la información, crezcan, son necesarios y hay que ir alternándolos. Parte de la lógica de las curvas de interés es ni intentes poner muchos picos seguidos porque eso asfixiará al lector, ni hagas valles muy largos porque eso te aburrirá tremendamente y eso pasa en muchas historias. Me gusta el concepto que has utilizado, Mar. Necesitas capítulos de la playa, el capítulo light en algún momento. No es ni demasiado largo ni demasiado corto. Mira, y simplemente el capítulo en la playa. El capítulo en la playa, Persona 5, capítulo en la playa.
Es un tropo del anime. Sí, es un tropo del anime y en Persona 5 además lo utilizan puro y duro. Los héroes acaban de pasar un momento súper chungo, ha habido tensión, están las cosas súper... Ha habido además un momento de mucha acción dentro del videojuego y de repente les dan las vacaciones de ¿qué era? Es un viaje de la Golden Week, si no recuerdo mal. Es un viaje de estudios, un viaje de estudios a Hawái. Que se van a Hawái. Entonces tienes ese momento en el que los personajes se pueden relajar. Los cambias de ambientación, o sea, te los mueves de Japón, te los llevas a Hawái, los pones en un entorno que es súper relajado y súper tranquilo. No hay combates, es un momento de que los personajes interactúen. Es un momento para que los personajes interactúen, se conozcan, salgan un poco de lo que es la rutina y a ti eso te da la posibilidad de narrar cosas que de otra manera no podrías narrar. Te da un respiro. Una vez que ya has conseguido ese respiro, has conseguido que los personajes se relajen, has conseguido que los personajes estén más o menos en una serie de situaciones o incluso has metido algún nuevo plot twist, normalmente en el capítulo de la playa de tipo romántico, porque evidentemente tú sueltas un montón de adolescentes en su viaje de fin de curso y ahí va a haber salseo. La Kishi también tiene razón. También muchas veces eso se utiliza para el fanservice y mostrar a la gente en bañador y tal. Evidentemente. Pero vamos a intentar descartar ese aspecto. Y en Persona 5... No tanto, pero no lo enfatizan. No lo enfatizan. A ver, está todo el mundo en bañador. Está todo el mundo en bañador y tal, pero bueno. Es que yo soy muy defensor de Persona 5, me gusta mucho. Que tiene de hecho tiene ese momento de fanservice, te guste el personaje que te guste porque salen en bañador todos. O sea, hasta las Kikimori salen en bañador, o sea que... Fantástico. El caso es que... ¿sabes a quién le faltaría un capítulo en la playa? ¿A quién? A Attack on Titan. No, le falta a Yakuza, a Ichiban. ¡Mierda! Ichiban no tiene momento en la playa. ¿Qué será de mí? Pero sí que tiene momento de descanso. Sí. En bañador. Cuando están en los baños. Acaban de conocer a Saeko. Ah, es verdad. Bueno, ¿Lo veis? No. Siempre se suele hacer un... Siempre hay una manera u otra de hacer el momento relax. ¿Vale? Entonces, la lógica es esa. Olga, claro, tú imagínate hasta con Titan, la gente en la playa con las mochilas, por si las moscas. Por si las moscas. Que como en la playa aparezca un titán sin la muralla, es un problemón, ¿eh? Como no te subas al alto de la sombrilla para saltar. Bueno, entonces, Olga antes decía... ¿cómo es que se le da importancia a los TEDs, a ciertas reglas, si luego la idea, sobre todo en el medio audiovisual, es romper las reglas? Porque, para empezar... Para romper las reglas tiene que existir una regla. Eso para empezar. Deja. No, pero es verdad. Sí, pero no era eso lo que yo quería decir. Bueno, pero yo sí. Para que tú puedas romper una regla, previamente tiene que existir una regla. Tiene que haber un canon para que tú puedas salirte del canon. Es tan simple como eso. Y además... probablemente lo de romper las reglas es una... Espérate un segundo. Venga, sube. ¡Hala! Ay, es una traducción del subverse the expectative, de subvertir las expectativas, que dicen, se ha puesto muy de moda en el cine, sobre todo en el mundillo americano, que es esa sensación de tienes que sorprender al lector sea como sea y hacer algo que no se espere. Dices, claro. Relativamente. Cuando haces cosas que subvierten las expectativas de los lectores o de los espectadores a costa de la credibilidad y a costa de la verosimilitud de la historia, tienes el final de Juego de Tronos. Nunca lo olvidéis. O el de Raised by Wolves. No, Raised by Wolves no cierra porque hay una segunda temporada. A lo mejor nos explican algunas cosas. Pero es verdad que el final de temporada de Raised by Wolves, por ejemplo, llega un momento que dice, vale, ahora voy a subvertir las expectativas en algunas cosas. Y lo que consiguen es, pues, lo que yo llamo ya el efecto Prometheus, que tú te quedas en la silla y dices, ¿qué mierda acabo de ver? Que nosotros acabamos de ver ayer Raised by Wolves, la primera temporada, y el final nos dejó un poco con el culo torcido. El final nos ha dejado con el culo torcido. Ya veremos. A ver, la serie no está mal. A nosotros nos ha parecido una serie muy entretenida de ciencia ficción, con algunos puntos muy interesantes, pero hay que reconocer que el último capítulo fue de, ¿qué mierda acabo de ver?
Bueno, pero mira, por Porque ejemplo, no lo entendíamos, no, Ana, hemos una quedado un manera poco de torcidos. subvertir las expectativas, de romper las expectativas. Estás escribiendo una novela romántica y utilizas un tropo súper explotado en la novela romántica que es el triángulo amoroso. ¿Cómo rompes las expectativas? Acaban haciendo ¿cómo Claro, se porque llaman? Un grupito soy un poliamoroso. poliamoroso, porque claro, normalmente cuando tú siempre hablas de romper las expectativas de un triángulo amoroso, es que a lo mejor puedes decir, pues ninguno de los tres se enamora, sino que cada uno de ellos sigue por su propio camino. Pero esto ya es una manera, esta manera de romper el triángulo Venga, amoroso. Ludictador. Venga. Esta noche vamos a ver el final de 30 Esta noche monedas. vamos a ver 30 monedas. Pero claro, la gracia está en que si tú rompes el triángulo amoroso, pues sí, es una manera de romper las expectativas, es una manera interesante, pero a día de hoy es, por ejemplo, más interesante que acaben los tres juntos. Claro. Y que acaben bien, porque sí se han dado triángulos amorosos en los que los tres intentan explorar y hacer algo los tres juntos y al final acaban descubriendo que eso no puede ser porque solo los hace desgraciados a todos. Porque ahora mismo la idea general es que si tú haces un grupo poliamoroso siempre va a haber alguien que va a sufrir mucho. Y bueno, eso puede ser verdad o no. No, hombre, Como no. todas las Si relaciones. lo haces, es como todas las relaciones. Si alguien sufre, la relación no va bien, ¿vale? Efectivamente. El amor y las relaciones no incluyen sufrir, a no ser que te vaya el SM y eso ya es totalmente voluntario. Claro. Claro, efectivamente. El caso es que la gracia está en que tú trabajes o tú veas ese tipo de cosas, ¿no? Tú puedes subvertir las reglas, claro que sí, pero tienes que subvertir las reglas desde un punto de vista que a ti no te deje el culo torcido. O sea, yo estoy dispuesta a aceptar que un androide se quede embarazado. Vale, la explicación que te dan en Razorback Wolves me parece bastante curiosa. No vamos a entrar en más para no hacer spoilers. A ver, teniendo en cuenta que la explicación incluye los fotones oscuros, que a saber lo que son. A saber qué coño son los fotones oscuros, da igual. Vale. Pero venga. El androide se queda embarazado. ¿Vale? O sea, estoy viendo una serie de ciencia ficción. Hasta aquí no me parece extraño. Estoy dispuesta a aceptarlo. Y claro, evidentemente... No es cuántico porque sale algo. No es cuántico. Sale algo. No os decimos lo que sale para no... Pero precisamente la resolución del embarazo sí te deja de... No, Omar, te has pasado de moda. Tienes que ver Tenet. Ahora lo que está de moda es invertir la entropía. Claro. Sí, pero, y claro, y en el momento en el que tú estás viendo... No, Merced, pero A18 la hacen humana con un deseo del dragón. Es verdad. El caso es que la resolución del embarazo es cuanto menos de ¿qué cojones acabo de ver? Sí, has subvertido las expectativas, claro, las expectativas que tú esperabas. Venga, María. Las expectativas que tú esperabas ahí es que saliera un protohumano o el siguiente paso evolutivo de la humanidad o yo qué sé. A lo mejor es el siguiente paso evolutivo de la humanidad. Madre de Dios, qué mierda le espera a la humanidad. Según Ridley Scott. Siempre según Ridley Scott. Si la serie no es de Ridley Scott, él ha Da dirigido igual, algunas cosas. ha puesto la pasta. Bueno, ha puesto la pasta, pero... Sí, el que pone la pasta, la serie es suya. Eso es así. El que siempre la cosa de quién es, de quién la paga. De quién la paga, eso es verdad. Eso es así. El caso es que, vamos, que tú te crees que Imagínate más un Stilix. Sí, una cosa... Y no voy a hablar de Tenet más que nada porque todavía no la he visto. El caso es que te quedas un poco... Sí, te ha sorprendido. Coño, que sí te ha sorprendido un montón. Pero... Es la siguiente que tenemos en la lista, la de Devs. Sí. Pero... no te has roto las expectativas para bien. Te las has roto para el momento de decir, vale, esto ya es tan extraño que... Y además es verdad, si en la segunda temporada esto no lo explican, a la serie le va a costar mucho trabajo tirar para adelante de un modo coherente. Porque es que necesitas que te expliquen por qué coño sale eso. Claro, es que hay momentos en los que se entiende mal, lo que decíamos, subvertir las expectativas, manipula al lector para que crea una cosa y sorpréndele con otra. Esa es una buena lógica, es una buena manera de escribir una historia. Dale algo que no sea previsible desde el minuto 1. Claro. Vale,
Pero Vale. eso no significa sácate cosas de la manga, haz Deus Ex Máquinas o invertidos, Diabolus Ex Máquinas totalmente random y que rompan la credibilidad de la historia y la coherencia de los personajes. Ahí tienes el verdadero problema. Claro, Cuando es que... la regla esta de subvertir las expectativas, romper las reglas, entiende lo que significa. Entiende las reglas, entiende dónde están los límites de la ruptura y qué significa eso. Claro, Porque si no lo entiendes, te sale Juego de Tronos. claro, es que tú tienes que decir, vale, yo quiero romper las reglas, quiero romper las expectativas, quiero que el espectador, el jugador, el lector tenga algo que no se espera, o si no se lo espera del todo, que alguna de las partes de la resolución sí que sea inesperada, ¿vale? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo al cual vamos a poner 40% del juego, ya estaba empezando a sospechar de quién era hijo Ichiban Kasuga. Porque ya empiezas a sumar y dices, esto no va por donde a ti te han dicho, ¿eh? Esto no va por donde a ti te han dicho, esto tiene que ir por otro lado. Pero en aquel momento era simplemente una sospecha, ¿vale? Una cosa que puede estar ahí o no. Cuando me lo confirmaron, claro, tú te pones súper contenta porque has acertado. Pero también te pones súper contenta porque dentro de esa respuesta que tú has sido capaz de adivinar, hay otra serie de elementos que sí que tú no te esperabas y que eso sí que te ha sorprendido. Con lo cual, tú has adivinado parte de la respuesta, pero no la totalidad de la respuesta. Hay un parche para la sorpresa. Y sobre todo se quedan por en medio algunas preguntas muy interesantes. Claro, y no te dan una respuesta al 100% encontrada porque además es una historia que todavía, espero, virgencita de Sega, por favor. En esta casa no le rezamos a Sega, ¿eh? En esta casa se le reza a lo que haga falta. A lo que haga falta. Esta casa se le reza a lo que haga falta. Traidora. Yo no sé, ¿traidora? Perdona. Yo soy de Nintendo. Me parece muy bien. Yo soy Yo soy. Tú eres yo soy poliamorosa. poliamorosa. Tú le das a todo. Yo le doy a todo menos a CD Projekt. Hostia, es que... Y como sigo Ubisoft así, ya veremos. Lo había bajado. El error fue tuyo empezando a confiar en Ubisoft. Maldita sea, Ubisoft está rompiendo mi corazón. El caso es que la gracia es que no te dan al 100% la respuesta que tú esperabas. Y dentro de esa respuesta que tú más o menos ya empezabas a sospechar, hay un montón de elementos de sorpresa. Claro, así sí. Y lo mismo, tú puedes hablar de la regla de interés narrativo y a veces puedes poner un valle un poco más largo de la cuenta y que ese valle un poco más de la cuenta no sea insatisfactorio si sabes contarlo bien, si no se alarga demasiado o si dentro de ese valle hay un motivo de peso para alargarlo. No, nunca hay motivo de peso para alargar un valle. O sea, yo no estoy diciendo alargarlo demasiado, pero No. que se puede... Cariño, a cada uno le gustan las historias de una manera distinta. No, nunca funciona. Perdón. ¡Ay! De verdad, ¿eh? Claro, en ciudades en Jaden, por ejemplo, hay algunas escenas de valle que son un poco más largas y no pasa nada, ¿sabes por qué? Porque vienes de detrás de una escena súper trepidante, te acaban de romper un montón y necesitas un momento para plantar. Y además tú sabes que en ese momento en el que están plantando, ese momento de valle que es un poco más largo, pero tú en ese momento de valle ya te estás oliendo lo que va a venir. O sea, tú estás oliendo el quemado. Pero y sabes que va a venir. El ritmo de Ciudad de Jade es muy bueno. No tiene ningún valle excesivo. No, sí. O sea, no es que sean valles excesivos, pero sí son más largos de lo que es usual. No estamos... Pero da igual, porque eso no estropea el ritmo narrativo. Que es la gracia de Ciudad de Jade, que es una historia que es tan trepidante que te puede dar una sensación de calma. Que quizá en otro libro te parecería demasiado larga, pero que aquí no. Porque te quiere. Ya está. ¿No pasa mucho eso con Sanderson, Concha? Lo de los... Concha no ha leído a Sanderson. Yo he leído a Sanderson muy poco, pero que te conteste un F. Sanderson... Pero vamos, él te va a decir que Sanderson lo hace todo perfecto y que Sanderson es un dios de la escritura y que él se casaría con Sanderson si Sanderson quisiera. Eso es lo que te va a decir. Volviendo al tema, Sanderson mantiene un buen ritmo el ritmo narrativo, la alternancia entre picos y valles, la verdad es que la mantiene muy, muy bien. Y realmente, yo por ejemplo, me acabo de leer del tirón los 4 libros de Camino de Reyes y a mí personalmente no ha habido ningún momento que se me hiciera cuesta arriba.
ni se me hiciera pesado, ni nada. La verdad es que él tiene muy buen pulso. Y además es que tú no dudas cuando estás en un valle largo. O sea, cuando estás en un valle largo en el que estás leyendo, llevas mucho rato leyendo y todavía no ha pasado nada interesante, aunque estén sucediendo cosas, incluso acción pura y dura, batallas, muerte y tal, pero no ha pasado nada significativo, tú te das cuenta, porque llegas un momento que te dices, bueno, ¿y todo esto a dónde me lleva? ¿Y todo esto por qué me lo cuentan? Si tú empiezas a tener esa sensación de, todo ya, a ver si volvemos a la historia, ahí estás en un valle. Porque te están dando un montón de relleno porque, vete a saber, la razón que sea. ¿Vale? A mí me gusta mucho explicar esto con el ejemplo de los viajes, ¿vale? Muchas veces un error que pueden cometer los autores de fantasía, de ciencia ficción, pero en cualquier género, pero es muy normal en la fantasía, meter viajes muy es el largos. viaje. No me refiero a la historia que empieza y termina prácticamente con un viaje, como por ejemplo ocurre con El Señor de los Anillos. Por ejemplo, sino, en Alias Grace, que también hay un viaje. Claro, sino la historia en la que media historia transcurre en la localización A, luego tienen que ir a la localización B y al escritor se le ocurre, pues te voy a narrar todo el viaje. ¿Qué pasa? Por naturaleza, la historia no avanzará hasta que lleguemos al lugar B, porque por eso los personajes se están trasladando. Si ese viaje lo resuelve rápido, como decía Rocket, una elipsis, y viajaron y tal, o haces dos escenitas de campamento, que siempre son muy manidas para estas cosas, socorridas, funciona. Pero si te da, voy a... La escena del curry del Pokémon. Ay, vale. Deja, que a veces jugamos a todo, Concha y yo. El tema. Si el viaje tú empiezas a narrarlo, como y ahora suben esta montaña, y ahora la bajan, y ahora esto aquí, y ahora hay un encuentro con unos ladrones, y ahora no sé qué. El escritor se ha sacado la tabla de encuentros de Dungeons and Dragons y ha empezado a tirar cosas. El problema verdadero es, vale. ¿Qué están los comentarios de Mar? Aquí jugamos a todo. Todo no. Concha, mira. A todo siempre que no tenga combate por turno. Chiván tenía combate por turnos. Sí, es verdad. A todo, sí, es verdad. Aquí le damos a todo. Menos a las microtransacciones. Que somos pobres. Volviendo. Sí, no, las microtransacciones son el mal. Volviendo al tema. Si tú te da por narrar todo el viaje, estarás haciendo un valle, porque la historia continuará en el momento B. Y eso mata la historia, mata el ritmo. El viajes siempre te los saltas. Y el viaje, y si no te lo vas a saltar, tiene que tener algún motivo. Por ejemplo, Simulator. En Alias Grey no quiero saber qué es eso. Yo ahora sí. En Alias Grey. Es más, quiero probarlo. En Alias Grey hay un viaje, pero ese viaje es importante. Primero porque la protagonista se va desde Irlanda hasta Canadá. El viaje es durísimo. Ella te cuenta las condiciones en las que ocurre en ese viaje. Y en ese viaje pasa algo trascendental. Y es que Alias Grey pasa de ser la hija mayor a la cabeza de familia. Claro, a la responsable de la familia. Pero ahí Becky Chambers es que escribe la historia de un viaje. Eso es distinto. Es como la vuelta al mundo. La vuelta al mundo en 80 días. Es que en ese punto tú estás hablando de la historia de un viaje o 80 leguas de viaje submarino. 20.000, perdón. Ahí se te ha cruzado. Estoy pensando en la vuelta al mundo en 80 días. Y, claro, esas historias son historias de viaje. O incluso, por ejemplo, el corazón en tinieblas. El corazón de las tinieblas. El corazón de las tinieblas. Es que es la historia de un viaje. Claro. Y claro, ahí, por narices, el viaje tiene que estar, porque no se de eso va la historia. Ese es el conflicto. Ese es el conflicto, que tienen que hacer un viaje muy largo y que durante ese viaje pues van a pasar cosas. Es lo mismo que le pasa a Alias Grey. Es que ese viaje es trascendental para ella porque cambia su vida a un montón de niveles. Ya no solo porque cambie de país y de costumbres, sino porque es que su familia se desmorona completamente a lo largo de ese viaje. ¿Vale? Entonces, poca broma, Julio Verne se documentaba hasta un nivel obsesivo cuando escribía, y luego trabajaba el hambre de Almakatsu. Claro, es que el hambre de Almakatsu trata del viaje.
De hecho, para mí, el hambre de Alma Katsu es de terror, Hola, Gisela. de terror, pero bien contado. Todo lo que da de terror en algunos momentos se le va la pinza y dices, no entiendo qué mierda está pasando. Alma Katsu te lo cuenta en menos capítulos y mejor. Es brutal. Pero claro, ahí estamos hablando de la historia de un viaje. Y claro, Julio Verne es un tío que para esas cosas se las curra. Entonces él dice, vale, esta gente va a viajar tanto y va a viajar tanto. Pues yo te voy a poner todos los peces que ve, la presión del agua, lo saladita que está, si te duelen los oídos cuando sales así, es así un poquillo, ¡ay, qué chungo! Concha, Gisela lo ha descrito de manera perfecta. Verne es porno para ingenieros Claro, decimonónicos. además hay una anécdota muy curiosa porque él, pues eso, se documentaba mucho y tal, pues cuando estaba documentándose para La Isla Misteriosa, que se documentó un montón sobre química, le iba a dar la vara a un pobre señor que era químico y por lo visto al químico le ponía la cabeza como un bombo. Pero además el hombre pues intentó hacer algunos experimentos en su casa y se manchó la ropa. Bueno, pues el tío le mandó la factura de las manchas al editor, porque le dijo, oye, que esto me lo he manchado intentando escribir tu novela. El tinte lo pagas tú. ¿Le coló? Sí, Era le Verne. coló porque era Era Julio Verne. Verne. Si llega a ser Emilio Salgari lo mandan al carajo. Pero el caso es que coló. Pero el caso es que realmente, ¿no? Entonces, en este punto, no hace falta que seáis tan obsesivos documentando como Julio Verne ni que le mandéis facturas a vuestro editor, a no ser que queráis pelearos mucho con él. Pero el caso es que es una cosa interesante, ¿no? Y evidentemente en este caso tú no puedes decir, esta es la regla, en este caso la regla del viaje no se cumple. Sí que se cumple, lo que pasa es que el viaje no interrumpe la historia, sino que es la historia de un viaje, es una cosa distinta. Y evidentemente dentro de eso vais a ver, y luego tú siempre dices, bueno, toda la historia tiene que tener principio, nudo y desenlace, que es otra de las reglas. Evidentemente esta regla no se rompe nunca. Pero muchas veces la gente cree que solo debe tener principio, nudo y desenlace la trama principal. Y entonces las secundarias no hace ese principio, nudo y desenlace. Pero... Y entonces se nota un montón y empieza a aparecer pues lo típico, personajes que desaparecen de la trama y no se vuelve a saber más de ellos sin motivo ninguno y sin más explicación. Historias que te da la sensación de que se han quedado incompletísimas porque nunca más se vuelve a saber de qué narices ha pasado con ellos. Te da la sensación de que en el momento en el que los personajes se alejan del foco de la historia principal, desaparecen por completo sin mayor pena ni gloria. Vamos, que estáis haciendo un Cyberpunk 2077. Pero sin caras pixeladas y sin gente que se le sale la chorra de los pantalones. Bueno, igual sí. Igual sí. Eso ya a gusto de cada uno. Eso ya ustedes decidir lo que queréis. Historias incompletas, Perdidos. Mira, Perdidos es... Perdidos es la historia perfecta de lo que es la escritura procedimental mal hecha. Sí. Porque normalmente, y esto por ejemplo pasa mucho en las sitcoms. La pregunta es, pero Mar, ¿son libres o tienen entidad propia? Porque esos, a mí me parecía que tenían entidad propia los del Cyberpunk. Sí. Claro. Es que... Sí. Claro, el caso es que, por ejemplo, una de las cosas que hacen muchas veces las sitcoms, pues eso, en el buen ejemplo serían Los Simpsons o Futurama, en el mal ejemplo estaría, por ejemplo, Big Bang Theory, que al principio está bien, pero ya luego, cuando las sitcoms se alargan mucho, empiezan a ser muy pesadas porque siempre tienen que cumplir una regla de oro. Y no una regla de oro, sino que es que realmente durante mucho tiempo la tele se hizo así. Que era que tú en un capítulo podías contar lo que te diera la gana. Pero al acabar el capítulo, los personajes tenían que volver a su status quo inicial. Siempre hay que volver a la normalidad. Siempre hay que volver a la normalidad. Por ejemplo, en Los Simpsons, Homer Simpson puede ser Mr. Quitanieves, se puede presentar unas elecciones, puede trabajar como ejecutivo. ¿Cuántos trabajos ha tenido Homer Simpson? Una vez los cita a todos, pero son 20 y pico. Homer Simpson puede cambiar de trabajo todas las veces que le dé la gana. Pero al final siempre tiene que volver a trabajar en la central nuclear. Marge también puede encontrar trabajos, aficiones, hobbies, lo que quiera. Se puede hacer ludópata, lo que os dé la gana. Al final tiene que seguir siendo ama de casa y seguir siendo la esposa de Homer Simpson y seguir teniendo un rol súper determinado. Igual que los niños que no cumplen años. Bueno, Lisa cumple años una vez y va Michael Jackson a cantarle. Pero los demás...
Lisa, hoy Sí, es es tu verdad. cumple. Sé muy feliz, Lisa. Buena memoria tienes. Nucelar. Nucelar, se dice nucelar. Bueno, continúa con la Pues el caso es procedimental. que tú puedes tener, pero luego los personajes tienen que volver al inicio. Y esta fue una regla de oro que se... Brastic, nosotros, este es nuestro tercer streaming, no es que, no Sí, es que nosotros, sepamos pero muchísimo. te prometo que si lo averiguamos, lo compartimos contigo. Promise, de verdad. O sea, yo también me lo pregunto. El caso es que la gracia está precisamente en bueno, pues en eso, tú tienes estos personajes tienen que volver al principio. Si os dais cuenta, las series de los 80 y casi de todos los 90 siempre cumplían esas reglas. Era una regla, todos los capítulos se iban haciendo y siempre al final se volvía al status quo del principio del capítulo. No se podía cambiar la serie. Las series que contaban una historia y que en esa historia el status quo de los personajes empezaba a cambiar, siempre han existido, pero digamos que tardaron un poco en hacerse populares. Por ejemplo, Los Sopranos. Claro, es que ese es el problema. Los secundarios sí que pueden cambiar porque no son el núcleo. No son el núcleo, no son lo importante. Entonces, esto, por ejemplo, es muy gracioso. Gracias por hacerte seguidor, D3 Money. ¿D3 Money? Que me lía, que no sé cómo es. Claro, siempre tienes que hacer tienes que empezar el capítulo en el primer punto, pues claro, una sitcom no te permite que los personajes cambien. Y llega un momento que por mucho que tú quieras, no es creíble. Ya. O sea, tú no es creíble que, no me acuerdo del personaje, siga viviendo con su madre a pesar de que se han casado, que tienen una niña, vale, luego la madre muere y eso, pero que Howard siga viviendo con su madre, llegado unos ciertos momentos, tú dices, mira, esto ya no hay quien se lo aguante. Y por lo mismo tuvieron que hacer con el chico indio, que es que llegó un momento que dices que no puede seguir no pudiéndole hablar con las mujeres porque se nos han acabado las putas historias para contar. Y tuvieron que evolucionarlo y lo evolucionaron de la peor manera posible. Pero bueno, es que en Big Bang Theory todo cambiaba peor. O sea, cuando rompían la regla de que la regla no se puede romper, todo cambiaba peor. Sí, no sé si conocéis la franquicia de Stargate, ¿vale? Que empezó con la película, luego hicieron unas cuantas series. ¿Hay juego de rol de Stargate? Hay juego de rol de Stargate. Ya me extrañaba a mí que no lo de las tres series que hicieron, Stargate SG-1, Stargate Atlantis y Stargate Universe, la que tenía la premisa más interesante era Stargate Universe. La idea era, de un modo maravilloso y no muy explicado, conseguían encender un Stargate utilizando los 9 símbolos del Stargate que nunca se había hecho antes y enganchaban. Hola Alejandro, ¿qué tal? Y se conectaban a un Stargate que estaba en el quinto carajo del universo, en una nave espacial que lo que iba era pasando por planetas y sembrando Stargates para que luego vinieran los antiguos a colonizar, ¿vale? La trama era fantástica, ¿vale? Porque la idea era esa tripulación, ese grupo de esa expedición llega, se queda colgada y se queda aislada en una nave que no controla, que no conoce y que está en el quinto carajo del universo. Ya no de la galana, del universo. Perfecto. Hicieron escritura procedimental. Cada vez que los personajes hacían algo que podía cambiar ese status quo inicial de estamos totalmente perdidos, lo reseteaban y lo volvían al estado inicial. Y claro, eso... No había progreso en la historia, pero es que esa historia necesitaba progreso, era imprescindible el progreso. Voyager, como mínimo, tenía la premisa, pero es que el estado en el que se encontraban los expedicionarios de Universe era muy, muy, muy jodido. Ellos no tenían ningún tipo de control y es que tampoco pasaba nada. Si les dieran el control de la nave y aunque la giraran, tampoco iban a conseguir nada porque están en el quinto carajo. Eso pasa igual en el enano rojo. Si es que no hay más humanos, si es que no hay planetas, si es que, ¿qué coño? Da igual que cambies el status quo de los tripulantes del enano rojo, va a seguir igual. Claro, el tema final es, cuando vosotros estáis escribiendo, no tenéis que tener miedo de cambiar el status quo. Sobre todo, ahora ya lo voy a aplicar sobre todo a las novelas. En una novela,
evidentemente no tenéis que tener ese miedo, porque una de las cosas que van a captar la atención del lector y sobre todo van a permitiros jugar con las expectativas del lector es, ¿cómo decirlo?, hacer crecer la historia, cerrar tramas, permitir que haya cambios. En los Mira, videojuegos, ahora Concha y yo estamos jugando al Immortals Phoenix Rising. Es bueno, yo no sé si extraordinariamente no procedimental. sé si lo estamos jugando o lo estamos padeciendo. Pero a ver, es un juego de Ubisoft, o sea, Estamos un se poco... medio juega, se medio padece a ratos, ¿vale? Porque Está claro, muy es mal que escrito. llega un momento si los diálogos de... A mí lo que me está salvando es que los diálogos de los dioses son divertidos, pero yo ya estoy harta de... Venga, llegas, haces la cámara del dios, que la cámara del dios cada vez es más larga. Luego el dios te da 3 misiones, que las 3 misiones son exactamente iguales. Lleva las 3 pelotitas al no sé dónde, hace el arpa, dispara la flecha. Y todas las regiones tienen Tiene exactamente 4 los puzzles y mismos 4 puzzles y las mismas 4 misiones. Y llega un momento que dices... Es que esto ya lo he repetido 6 veces con ligeras variaciones. muy, muy ligeras, estamos Muy hablando de ligeras Ubisoft. variaciones. Entonces, claro, no es que el juego esté mal, pero cuando llevas ya una serie de horas jugado dices que se me está empezando a repetir. Hay estatuas. No hay torres, pero hay estatuas. Te subes a lo alto de estatuas porque sincronizas desde lo alto de una estatua y no llevas un halcón, pero llevas a tu fénix. Vamos, y ojo, que ya ni siquiera te promueven el espíritu de exploración porque te pones en un modo primera persona y vas haciendo un barrido y te van marcando en el mapa todos los iconitos de todos los puzzles, que dices... Uff. Y de hecho a mí hay veces que ya salen tantos iconos que lo que hago es en vez de decir, oh, ¿cuántas cosas que haces? Uf, qué agobio. ¿Cuánto trabajo? Muy típico de Ubisoft. La escritura procedimental, cuando la utilizamos en cualquier medio, ya sea una novela, un videojuego, una serie, televisión, cómic, genera unas estructuras muy repetitivas que cada vez más están cayendo en desuso porque la naturaleza tiende a cambiar el status quo de las cosas. Y entonces, mantener el status quo constantemente fijo en una historia acaba produciendo esa sensación de es que estamos alargando demasiado el concepto. Puede ser que un poco sí, Roquesdea, yo lo pienso. No. O sea, Bueno, yo tenía expectativa él no, cero. porque es un hater de Ubisoft, pero yo sí. A ver, cariño, yo he jugado a Assassin's Creed, he jugado a Far Cry, yo ya sé la mierda que te venden esa gente. Pero la gracia es, volviendo a la lectura, a la escritura procedimental, es que tú siempre cumples una regla y esa regla siempre va a ser... Estoy con Mar. Claro, siempre debe ser lo mismo, y lo mismo, ¿no? Hay una serie de reglas que tú no puedes romper. Por ejemplo, en el cine comercial, por ejemplo, durante un montón de tiempo hubo una regla que todavía se cumple. Si un niño muere, tiene que morir fuera de plano. Tú no puedes mostrar la muerte de un niño en primer plano. El niño muere fuera de plano. Si es obligatorio que el niño muera. ¿Vale? Es una regla, no es que no esté escrita, pero prácticamente ningún cineasta se atreve a romperla. Un puente terabitia. Claro, no, pero sí. O sea, los niños pueden morir, eso no es problema. El problema es que no pueden morir dentro de plano. Ay. ¿Vale? Sobre todo si son niños muy pequeños, no pueden morir dentro de plano, tienen que morir fuera de. El caso es que, claro, todo tiene que restaurarte al principio como... Sí. Claro, pero es que Cowboy Bebop, Samurai Champloo, muchas series de anime de ese tipo, Ranma... Bueno, Ranma era así, como seamos sinceros. Incluso Samurai 7, hostia, qué vieja soy. Samurai 7 o Ninja Scroll, que tenía una historia, más o menos acababan siempre un poco equilibrados porque si no, no podías alargar la serie. Naruto llegaba un momento que tú sabías que las temporadas eran a partir de que Sasuke se va, Naruto busca a Sasuke, sufre, se pelea con él al final. Que pasan un montón de cosas, coño. Sí, pero más o menos la línea estructural. ¿Tú por qué te leías? Nunca veáis animes largos. Los animes, en largos se lee el cómic. Sí. Jordi, ¿el cambio de estatus puede ser el cambio de personaje principal a un punto de la trama aunque sea un gran riesgo? Claro. A ver, es que el tema es... Pero si lo haces bien, se puede hacer... O sea, tú puedes cambiar un personaje principal en una trama y puede ser un gran riesgo. Vikings es un ejemplo muy bueno. Es que Ragnar muere. Es verdad que la serie
lleva lastrando, se nota mucho la falta de Ragnar y la serie está un poco ya... A ver, que en la última temporada también se notaba la falta de Ragnar y Ragnar estaba ahí, pero Ya, pero no estaba. no estaba. Estaba ahí, pero ya no estaba. El caso es que lo que te quiero decir es que tú lo puedes, claro, me cachis en el efecto espejo de los huevos. Mira, Ven, mírame. el caso es que Ya esto es lo está, malo que tienes más o cuando menos. en vez de pelo tienes una pelusilla. El caso es que la falta... Ainhoa, no es un spoiler, es histórico. Ragnar Lothbrok es una persona y muere. Viene en Wikipedia, ¿eh? Viene en Viene Wikipedia. en la Wikipedia. Si viene en la Wikipedia no es un spoiler. Vale, pero volviendo a lo que Pero el decía caso Pablo. es que tú puedes cambiar al personaje principal. Si lo haces bien, por ejemplo, una muerte, una serie, un cambio de estructura de punto de vista de personajes, un motivo serio para que el poder bascule de un personaje a otro. En ese caso no pasa nada. En The Spanx, con Miller, pasa. ¿Qué pasa? Llega un momento que uno de los protagonistas, que es Miller, ese protagonista ya no está. Da mucha pena porque es un personaje muy bueno, pero la serie sigue sin Miller. Pensad, por ejemplo, Si tú en lo Psicosis. Claro, en Psicosis hay un cambio de protagonismo brutal, porque tú al principio empiezas pensando que esa historia va a ser la de una mujer que ha robado en su empresa y que esa historia va a ser la historia de esta mujer intentando llegar a la frontera para reunirse con su amante con el dinero robado. Y de repente, cuando ya llevas un cuarto largo de película, la historia no va de eso. Y ese protagonista desaparece. Y cambia radicalmente el sentido de la historia. Claro, es que eso lo puedes hacer, puede llegar a ser muy interesante, pero tienes que hacerlo justificadamente. Sí, y es una apuesta muy arriesgada, ¿vale? Es una Porque apuesta arriesgada. El personaje siempre es lo que une al lector o el espectador a la historia. Por lo tanto, hay una vinculación emocional, hay una inversión emocional, tú te preocupas por los personajes. Mira, si no te preocupas por el personaje, no sigues leyendo. Es un buen ejemplo, por ejemplo, el Red Dead Redemption 2. A partir de que tú dejas de jugar con Arthur Morgan y empiezas con John Marston, a pesar de que John Marston cierra la trama, porque John Marston cierra la trama y ya te la deja preparada, y después de esto viene Red Dead Redemption 1, perfecto, a ti esa parte te resulta mucho menos satisfactoria y se te hace ya un poco de... Pero es que me da la sensación de que el juego ha acabado... Pero es que ahí tiene un valle muy largo. Sí, es verdad que también ahí tiene un valle muy largo en el que tenéis que pasar un montón de tiempo montando una granja y recogiendo cacas de vaca con una pala. Esta Rockstar, yo te quiero, pero eso no tiene Ahí os habéis pasado. Ahí os habéis pasado 3/4. El caso es que aún así ese momento, a ti ese último tramo de juego, aunque es bonito, cierra la trama, cierra toda la historia y tú la entiendes, se te hace un poco anticlimático porque... Y mira que John Marston tiene personalidad y que es un personaje chulo y tal, pero sobre todo para los que no hayan jugado el primer juego, al principio no tiene la personalidad de Arthur Morgan ni de coña. Y no tiene la misma vinculación emocional. No tiene la emocional. misma vinculación emocional con el jugador, con lo cual a ti ese último tercio del juego no es que sea malo. Es distinto. Pero no es lo mismo. Y ojo, cierra con un brochaco, porque claro, luego te vas enterando de todos los finales de todos los personajes y lo hacen de una manera, o sea, realmente cerrar Red Dead Redemption 2 era un problema complejo. Ellos cogen una solución que es bastante buena. O sea, la podrían haber hecho una cagada a niveles monstruosos. Cyberpunk 2077. No sabemos cómo acaba. Oh, sí, yo he leído un montón de cosas. Madre de Dios. Bueno, claro, el caso es que ese final es un poco de... Sí, está muy bien, está hecho, pero la historia acaba con Arthur Morgan. Sí. Y tendría que haber acabado con Arthur Morgan. Pero necesitabas el epílogo y es un mundo abierto que tienes que seguir jugándolo. Efectivamente, para que luego la gente se meta en el online y se vicien brutalmente. Y se gaste mucho Por dinero. ejemplo, a mí en ese punto, pues yo prefiero el final del GTA V, que cuando acaba. Y además un final muy satisfactorio y te quedas muy contento. Uno de los finales, tú no los has visto todos. Bueno, yo no los he visto todos, pero bueno. Claro, Eso quiere decir que tengo que volver a jugar al GTA. El tema es quitar al personaje principal cuando el lector se ha vinculado con él es arriesgado. Lo importante en este punto no es tanto el
el riesgo de matarlo, sino conseguir que el siguiente personaje, el siguiente protagonista, sea más interesante O todavía. sea, pueda coger el testigo Ujú. del personaje que viene detrás. Que no A se ver, parezca demasiado, porque si no el lector se preguntará ¿y para qué el cambio? Que no sea demasiado distinto, porque si no a lo mejor genera ahí un cambio muy de esto. o tener varios personajes principales que por lo tanto se puedan hacer el Claro, pero relevo unos entonces de otros. entonces no se notará tanto porque Entonces, vas cambiando. claro, entonces, por ejemplo, eso es lo que hace R.R. Martin en Canción de Hielo y Fuego. Él tiene varios personajes principales, con lo cual, si unos mueren, pues otros toman el relevo y esa diferencia, esa ausencia no se nota tanto. Ujú. Entonces, ahí, si os vais dando cuenta, muchas de estas reglas súper decimonónicas, súper tal, en este tipo de narraciones se rompen. Y se rompen y eso no quiere decir que la historia no tire para adelante y que no tire de una manera satisfactoria, que no tire de una buena manera. A mí, por ejemplo, estabais hablando antes de Samurai Champloo. A mí Samurai Champloo, como serie, me volví... O sea, Samurai Champloo había capítulos que son brutales, pero son brutales ellos sueltos. O sea, ahí tiene capítulos que sueltos son una obra de arte. Ahora, toda la serie junta, un capítulo detrás de otro, es un sin Dios. Porque además tiene la continuidad es regulera, que es lo que le pasa al estudio al de Samurai Champloo, que a veces la continuidad de las historias es un poco de... Pero ¿cómo podéis llevaros tan bien en este capítulo si en el anterior casi os matáis? ¿Qué ha pasado por medio? Vete a saber. Claro, no lo sabes. Y, por ejemplo, esa historia que se alarga tantísimo de el samurái que huele a girasoles, tú llega un momento que dices, mira, o empezáis a contarme algo de verdad del samurái que huele a girasoles, que además los girasoles no huelen a nada, lo cual es muy chocante. Para mí, por lo menos. Pero es muy poético, es muy bonito. Es muy poético, muy los japoneses poético. esas cosas lo hacen muy bien. Claro. Pero claro, tú llega un momento que dices, por Dios, contadme algo, dadme algo más de machicha del samurái que huele a girasoles, porque yo estoy ya por tirarme por la ventana. A mí a ese punto me recordaba a Judo Boy. Y ahí sí que soy vieja. Porque Judo Boy era un chaval que iba con su tigre aprendiendo judo, una serie súper sangrienta. O sea, esa serie a día de hoy no se la ponen a los niños en la tele ni de coña. Porque ¿Cómo que no? Pero si en Noruega han hecho la serie del hombre con el pene más largo del mundo. Da igual. El caso es que... Miradlo, es verdad. Es cierto. El caso es que Judo Boy era una serie bastante sangrienta en la cual un adolescente y su tigre iban buscando al hombre que había asesinado al padre de Judo Boy a hostia limpia. Como tiene que ser. A hostia limpia y a ser posible con la mayor cantidad de violencia posible por el camino. O sea, vale, era como el puño de la estrella del norte, pero sin ningún tipo de historia. Vale, ¿puedo? Pablo, tu pregunta. Lo que dice Rocket tiene razón. Un cambio de género es relativamente peligroso. Te cuento por qué. Cuando el lector empieza a leer una historia, las primeras páginas, debería ser capaz de hacerse más o menos una idea, ¿vale? Cuando tú empiezas una historia de ciencia ficción y paulatinamente se va volviendo de terror, está bien justificado. Pongamos, por ejemplo, la del agujero negro, ¿cómo se llamaba? Event Horizon, el Horizonte Final. Pues está bien justificado, empieza con una historia de... A mí esa película me acojonó realmente. Está más o menos bien justificado, es una historia, empieza en un ambiente de ciencia ficción y se va transformando en una historia de terror. Eso yo ni siquiera lo considero un cambio de género porque la historia siempre fue de terror. Claro, lo que pasa es que empieza con muy poco terror y no se nota. Y claro, que te van engañando. O por ejemplo, que tú tengas un género, que pueda ser un género, lo que hablábamos el otro día, el otro día, pero en clase. Ay, perdón. Vale, con lo cual, el cambio, si está bien integrado en la historia, está bien justificado, yo nunca lo veo como un cambio realmente. La historia es de terror. Y cuando el lector la termine dirá, esto es una historia de terror. Empieza que no lo parece y va a seguir y se desarrolla. Pero mientras el desarrollo sea coherente, no es tan arriesgado como hacer un cambio de personaje. Pero ojo, aquí tú hablas de tono.
¿vale? El tono es distinto. El tono es la manera en la que el narrador cuenta la historia. Si utiliza unas expresiones muy duras, si utiliza unas expresiones más livianas, si hace por ejemplo, se pone a sí mismo en la historia y hace comentarios o no lo hace, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es distinto. Cambiar el tono de la historia sí que siempre es muy peligroso. La manera en la que tú la narras debería ser estable del principio al final, ¿vale? Claro, eso El y mejor cambio es de erótica a terror y luego de vuelta a erótica. claro, pero en ese caso, Urotsukidoji, si es Urosuki que... Doji. Los japoneses en eso no tienen problema. El caso es que, por ejemplo, una de las cosas que tú puedes hacer cuando tú quieres jugar un poco con el género es que el género sea un poco híbrido. Por ejemplo, en ciencia ficción está un género que a mí me gusta mucho, aunque se escribe muy poco, aunque yo creo que ahora con el Mandalorian va a volver a coger tirón, que es el Frontier, que es una cosa que mezcla un poco la historia del oeste, el cazarrecompensas, una serie de figuras que son muy típicas de la historia del oeste, pero en un ambiente que siempre suele ser en un planeta lejano, que Sí, tiene naves básicamente coge la idea espaciales. de la colonización y la extrapola a la ciencia ficción, problemas, planetas fronterizos, donde la ley todavía no se ha establecido del todo, donde la civilización no está del todo asentada, con lo cual te da un margen para contar unas historias. De hecho, Firefly es género frontier. Tier, Killjoys, que es una serie que si no la habéis visto, Bella es muy chula, también es frontier. A la vez Star salió una... Wars prácticamente entera es género Frontier, unas más que otras, pero sí suele jugar Star Wars es mucho. basura, ya está. Bueno, pero, O sea, tú seas tan sobre todo le hate. metes las 3 últimas Pero películas y es bueno, el horror. el caso es que, por ejemplo, es ese. StarCraft es frontier. StarCraft es Frontier, la leyenda de la madre Sara es No, es Frontier. posapocalíptico. Bueno, No pero es en otro planeta, es en la Tierra, no puede ser es frontier. verdad. Vale, pero por ejemplo, Venus Wars. Venus Wars o incluso Armitage 13. sí, los japoneses también han hecho varias cosillas con eso que están bastante The bien, ¿no? Watch, esa no la hemos visto. Pues el caso es pero que... me la apunto. Pero nos la apuntamos. El caso es que ese tipo de género... Tú puedes hacer un género que es un poco género mixto. Con lo cual, tú en algún momento puedes tener elementos que puedan ser, incluso, por ejemplo, Rise of White Wolf es género frontier. Son los colonos que llegan al mundo nuevo. Sí, O sí. sea que realmente tú puedes tener momentos en los que hay una ración de ciencia muy heavy. Por ejemplo, el uso de las inteligencias artificiales en Raised by Wolfed, que es ciencia ficción bastante dura, y te hace plantearte unas cosas sobre si sería posible que unas inteligencias artificiales actuaran o no de una cierta manera. Es bastante interesante. Venga, Laura. Y el caso Sí, la de es... Mundo Disco, que en realidad no es Mundo Disco. El caso es que tú puedes coger esos elementos, ¿no? Coger una serie que tiene... Puedo coger una historia que no es un género puro, sino que es género híbrido, con lo cual tú puedes hacer un poco un cambio de tono, pero siempre y cuando porque no es puramente de algo. Y puedes bascular, por ejemplo. Hay veces que una cosa que funciona muy bien dentro del terror es el humor negro, ¿vale? Hay que tener muchísimo pulso para hacerlo bien, pero se puede hacer. Yo tengo ahí una novela que a mí me gusta mucho, de Tad Williams, eso lo hace bastante bien, que es Las sucias calles del cielo, que es mezclar literatura fantástica, darle un toque de humor, pero que en el fondo no deje de ser una historia muy trágica y sobre todo es novela negra. Es la novela de un detective que está investigando un caso. Lo que pasa es que este detective tiene una voz muy cínica, tiene una manera de ver las cosas muy irónica, está contado, por supuesto, como la novela negra de primera persona, pero hay veces que tú pasas de una escena relativamente dura a soltar una carcajada enorme. ¿Por qué? Porque el personaje es muy cínico y dice muchas burradas. Entonces, tú puedes estar en un momento y te dices, uff, qué duro esto, ¿no? Y de repente Baby Dollar dice una salvajada y te dices, ¡hostia, qué bueno! Claro, pero a eso sí se necesita muchísimo pulso. Pero parece que es Tad Williams. Sí. El tema, tampoco con el tema de los géneros, no os preocupéis porque los géneros son constructos, ¿vale? No existen, ¿vale? Me refiero,
los límites de lo No que solo los literarios. No, pero ya, no voy a entrar en los narrativos, no voy a entrar en el percal porque luego la gente... No, que luego vienen con antorchas y con... El tema, mira, por ejemplo, ahora la novela de Concha, La corte de los espejos. La corte de los espejos nosotros la hemos encontrado en fantasía, que dentro de lo que cabe es Lo lógico. su género central. Pero la hemos encontrado también en novela negra, porque investigan un crimen y dices, pues tienes razón. ¿Dónde más Bueno, lo hemos encontrado? a mí me En parecía... romántica, aunque no tiene historia no de tiene amor, pero bueno, yo en ese momento pensé que el librero había bebido. Sí, No sí, tengo- no Mar, tengo- lo he dicho con toda la intención, pero los géneros, sobre todo narrativos, es que lo que decía Concha, son géneros híbridos, es que tú puedes mezclar cualquier cosa con cualquier cosa, porque Y- ninguna historia se encaja en la idea prototípica de un Claro. género, porque siempre va a coger elementos. Fijaos incluso la paja mental que son los géneros, que ni siquiera están bien ordenados. Hay géneros que nosotros los ponemos según la ambientación. Género histórico, género de ciencia ficción, que es más a veces una estética que otra cosa, y hay otros géneros que los definimos A por el través contenido. del contenido, novela El thriller, negra, novela el thriller, negra, la romántica. Y dices, bueno, pues entonces es como dual. Yo puedo coger uno de aquí y otro de ahí, puedo Claro, mezclar. entonces, realmente... Los géneros son una herramienta de marketing, son una herramienta que básicamente sirve para que los libreros puedan ordenar los libros, para que los de marketing puedan vender el libro, puedan de esto, pero en última instancia, cuando tú escribes una historia, tú vas con una idea y ¿qué más da? Luego la gente la pondrá en el género que quiera. Y realmente yo pienso que tú puedes hacer, las dos cosas son correctas. Tú puedes escribir algo siendo muy consciente del género que estás escribiendo y utilizando los tropos y utilizando las herramientas de ese género y hacerlo muy bien. Para mí, Sí, por claro, ejemplo, en ese ejemplo, a mí en ese ejemplo, por ejemplo, me suele gustar mucho la novela negra. Hay escritores de novela negra que son muy conscientes de lo que escriben, conocen muy bien su género, manejan muy bien las herramientas de ese género y escriben novelas que incluso, aunque siempre no son siempre la misma novela, sino que varían bastante en ese tema. Yo creo, por ejemplo, Carlos Baza es un buen ejemplo, ¿no? Con eso en la novela negra, ¿no? Pero luego, por ejemplo, hay autores que lo que hacen es, sí, a mí me gusta mucho este género, pero no voy a escribir este género de una manera pura porque no me interesa, sino que los quiero mezclar con otras cosas y quiero hacer algo más personal. Claro, eso es que depende mucho del autor. Entonces, yo creo que, y eso es una cosa en la que cada vez más escritores están de acuerdo, ser puristas con un género es absurdo. Sí, acaba de asomar el CEO, el community manager de Caja de Letras. Eso es porque se acerca la hora de cenar. Sí. Como le pagamos con pienso y galletitas, pues... Sí, aparte ha sido cabecita. El caso es que la gracia está precisamente en eso, ¿no? Y eso por eso muchas veces cuando a ti te hablan de las reglas del género, que también es una cosa de la que ya hablaremos en otro vídeo, es que el género tiene que tener estas reglas. Y luego te das cuenta de que muchos de los escritores, que han triunfado dentro de su género, se las han pasado por el forro. Pero total y absolutamente. Porque es que en última instancia hay gente que ni siquiera se pone de acuerdo, ¿vale? Seamos sinceros, aunque haya unas ciertas reglas de un género se define así, luego te dices, vale, me has definido la novela negra, me has definido el género crook, vale, bien, tipos de novela negra. Y ahora te pongo, vamos a ver, esta novela, la mitad te dirán uno, la mitad te dirán otro y algunos locos te dirán otro tercer tipo que ni siquiera encajará. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo depende de la interpretación de cada uno. Por eso, no... El tema de los géneros, cuando vosotros estáis creando una obra, no os preocupéis. De verdad. Vosotros sed más o menos conscientes de qué estáis escribiendo, sed conscientes de obras que se parezcan para aprender de ellas, para descartar ideas, para saber lo que se ha hecho y lo que no, lo que es muy viejo y lo que no, lo que está de moda y lo que no. O por ejemplo eso, vosotros podéis usar imprimibles, podéis usar plantillas para no perderos en la planificación de vuestras obras, podéis seguir más o menos un método, una estructura, pero no os obsesionéis con seguirla al pie de la letra porque seguramente no os va a funcionar. Hay un cierto, o sea, la conclusión de lo que hoy os queríamos decir, cuando vosotros trabajáis con reglas, ya sea lo que hemos dicho, el test de Bechdel, las curvas de interés, la gran estructura... La regla de los 3 tiempos. Buenas noches, Calleja Escritor.
el camino del héroe, que no hemos hablado mucho Ya del camino hablaremos del un héroe. día largo y tendido del ¡Uy, camino del sí! héroe. A mí me encanta meterme con el camino del héroe. Pues bien. Pero ese día le tengo que dar una dosis alta de golosinas a Jordi, que tiene que llevar los profiteroles altos en sangre porque si no se pone muy destroyer. Sí, básicamente. El tema. Cuando nosotros hablamos de una regla, por ejemplo, vamos a ver, una estructura del camino del héroe que Y tiene el estos camino del puntos y antihéroe, tal. totalmente. El otro día, no me acuerdo a quién le leía en Twitter, que decía, es que parece que ahora, para que un personaje sea interesante en una historia, tiene que ser por cojones, o un antihéroe, o una persona que no está del todo adscrita a la legalidad y que los personajes puramente buenos no son interesantes. Y es una cosa curiosa porque tiene un poco de razón y luego te pones a pensar y dices, bueno, pero y conoces personajes que son buenos sin que caerte en el... Claro, los personajes políticamente incorrectos que ahora mismo están súper de moda y que se han puesto como que de repente parece que es que nada más que puedes hacer un personaje que sea contestatario y que vaya a la contra y que... Y luego, sin embargo, te ves otras novelas en las que tradicionalmente han ido personajes que eran todo lo contrario a esto y sin embargo las historias son súper interesantes también. O sea que... Cuando vosotros leáis una regla, una estructura narrativa a la hora de decirme, pues mira, me voy a basar en esto o en esto otro, Tenéis siempre, que utilizar este método infalible para escribir vuestra novela. pues, lo que tenéis que hacer es decir, vale, ¿qué intenta decirme este método? Porque todo método, toda regla lo que intenta es transmitirte una manera de trabajar y una idea de fondo, ¿vale? Por ejemplo, lo que decíamos, el test de Bechdel lo que intenta transmitirte es la idea de no pongas a un personaje de un tipo determinado, en este caso mujeres en el test de Bechdel, no pongas solo uno, no lo pongas de manera superficial solo para hacer bonito, ponlo de manera significativa para la historia, que tenga algo que aportar por sí mismo, ¿vale? Y eso se aplicaría a cualquier colectivo. Entonces, entiende, el test de Bechdel, ¿qué significa? El test de Bechdel no hace pasarlo o no pasarlo que una obra sea machista o feminista. Ya lo hemos dicho, hemos puesto ejemplos de los dos lados. Lo que significa es, entiende que si tú quieres que se hable o que esa obra tenga un cierto tono, necesitarás personajes que lo representen. Si tú quieres que tu obra tenga un crecimiento heroico, entiende cuál es la lógica del camino del héroe. Y luego, cuando has entendido digamos, la lógica implícita que hay detrás de esa regla, entonces ya la puedes romper y la puedes por modificar. ejemplo, ahí me parece que cada uno en su estilo, Sanderson y Abercrombie conocen muy bien el camino del héroe, los dos. Pero cada uno lo utiliza de una manera diametralmente distinta. Sanderson utiliza el camino del héroe, a veces lo rompe, a veces lo sigue. Él va un poco a su aire. Pero él tiene una idea muy clara de la historia que quiere escribir y se aprovecha. Es una cosa muy sabia realmente. Se aprovecha del camino del héroe cuando le interesa y se sale de él cuando no le viene bien para su historia. Abercrombie dice, vale, yo lo que voy a hacer es que voy a ir rompiendo el camino del héroe, voy a ir rompiendo todos los clichés del camino del héroe para ir construyendo mi historia. Eso no quiere decir que se lo salte por completo, porque no es verdad. Lo que pasa es que él está haciendo un camino del héroe, digamos, el positivo, el negativo, ¿vale? Es la vuelta del camino del héroe. Y realmente lo que hace es revertirlo y darle el otro lado del camino del héroe. ¿Qué pasaría si el héroe tal? Por ejemplo, en La Mejor Venganza, a mí me encanta La Mejor Venganza, el principio de La Mejor Venganza es coger todos los primeros pasos que se supone que tiene que dar el héroe y romperlos completamente. Tú destruyes al personaje para volver a construir un personaje completamente nuevo. Porque el antiguo ya no sirve. ¿Camino del villano es lo opuesto al del héroe? No. Es que realmente, eso, en el fondo ahí falta el lenguaje, porque hablamos del camino del héroe, pero porque es una estructura de las epopeyas clásicas. Claro. No existe un camino para los demás. Claro, ¿vale? Con lo cual... pero sería interesante. Ya digo, un día tenemos que hacer un poco una historia... Podemos hacer... Mira, la semana que viene podríamos hablar de villanos. Mira, la semana que viene vamos a intentar hablar de villanos, porque creo que además es un tema curioso, ¿no? Siempre estamos, por ejemplo, una de las reglas que tenemos también muy metidas en las historias es que en tu historia tiene que haber un antagonista, tiene que haber un malo, tiene que haber un malo. Y eso no es cierto.
hay muchas historias Hay que muchas funcionan historias. perfectamente sin un antagonista. La paloma de Patrick Süskind no tiene ¿Cómo que no? ¿Y la antagonista. paloma? La pal- ¡La paloma es el ¿Pero qué antagonista! culpa tiene esa pobre paloma? Le dedicamos estos 5 minutos a Isa Aguilar. ¿Qué culpa tiene la pobre paloma? La paloma no tiene culpa de nada. Realmente. qué tontería escribe Patrick Süskind con esto! dijo ella. Pero luego el karma la golpeó. Sí. El caso es que la paloma No no sé si está tiene- conectada. No, ya se ha ido, pero luego lo verá. Lo verá y se sentirá mal. Pero el caso es Y no me ayudará con la y plantilla. no te ayudará con la plantilla de Twitch. Entonces el karma nos habrá dado lo que nos merecemos por mamones. Me lo habrás dado a mí, pero lo has dicho tú. Porque soy una villana. Ya sabéis. ¿Lo veis? Acabamos de construir un Acabamos de villano. construir un villano en 5 minutos. El caso es que hay muchas novelas que no tienen propiamente un villano, no tienen un malo, antagonista. un antagonista, y aún así tienen una historia interesante que contar. Hmm. Luego hay historias en las que el antagonista no siempre es la misma persona, sino que el antagonista va cambiando según las fases de la vida. Por ejemplo, yo tuve una época en la que el antagonista era mi profesora de latín del instituto. Era mi antagonista, esa señora era mi antagonista, se llamaba Nemesia, o sea que era mi antagonista. ¿Por qué? ¿La pobre mujer es que me odiara? No, es que yo pues, me costaba mucho trabajo aprender latín y me suspendía y bueno, pues era su trabajo. Y o sea, ahora, irónicamente, escupes latinajos cuando puedes. Sí, porque aunque en ese momento ella era mi antagonista académico, a mí me gustaba mucho el latín, me gustaba la historia, simplemente estaba en una mala fase de mi vida y la pobre mujer no tenía... Necesitabas el dinero. No, básicamente necesitaba las declinaciones. El caso era que luego sí me fui dando cuenta de que es que simplemente pues, no había pillado en un mal momento. Me has conocido en una época Me has difícil conocido, de mi vida. Nemesia, me conociste en un momento muy malo de mi vida. Lo siento. También tenemos que dedicar un Pero es eso. directo a los lugares comunes. Claro, el caso es que... sí, por favor. El caso es que ese momento está ahí, tú lo tienes que utilizar, ese personaje está ahí, te sirve de antagonista, pero luego tú te vas del instituto. ¿Y quién es tu nuevo antagonista? Pues tu nuevo Gracias por seguirnos, antagonista, gracias Adrián. por seguirnos. Pues Adri, no lo he leído. El caso es que, vale. El caso es que tu nuevo antagonista puede ser, pues por ejemplo, la profesora de la universidad que hace... Gracias por seguirnos, Calleja. Carlos. La secretaria de la secretaría de la universidad que te explica lo de los créditos y te vuelves absolutamente loco. El jefe de tu trabajo. La vecina que cotilla. Yo qué sé. Chispita. Chispita. Si fuera Calcia, su enemigo sería Chispita. Pero claro, a distintas épocas de tu vida... No te preocupes, Carlos, nosotros también. He tenido que banear a alguien y he tardado como 5 minutos en darle al botón. No te preocupes, esto estamos aprendiendo todos. La gracia es esta, ¿no? Que muchas veces, pues, podemos hablar un poco de eso, de esa necesidad. Muchas veces parece que es que tiene que haber un malo prototípico que sea desde el principio. Lo sabemos. Ahí los tenemos pillados. Pero, a ver, algunos los tengo pillados. A Alicia a veces se me escapa el Rocket. Y a veces simplemente es que os leo y ya directamente voy al nombre. Vale, pero bueno, el caso es que la gracia está ahí, ¿vale? Tú quieres hacer un clamp. Claro. Hay una serie de anime, no recuerdo cómo se llama, quizás os suene. Hecha por las Clamp, en la cual es... Se llamaba X. ¿X? X. No, no era X. ¿Era 10? No, no era X. Ah, no era X. No era X de Clamp. Que no es X, porque era de fantasía. X no era de fantasía. Fantasía medieval. Que los personajes tienen que cumplir una profecía y matar a un enemigo porque no sé qué, porque no sé cuántos. Y cuando termina la historia, se dan cuenta de lo que acaban de hacer es matar al dios protector del mundo y liberar al malo, porque su profecía era escrita por la parte de los malos. Y ellos son los villanos de la historia. Sí, hay una novela, por ejemplo, que a mí me gustó mucho, me la leí cuando era joven, pero... Venga, Alejandro. Pero estaba muy bien contada, que era El oro de los sueños. Sí, es que es una serie, no recuerdo el nombre. Que trata de una expedición española durante la conquista de América, y tú rápidamente te das cuenta que la expedición española son los malos. ¿Así no es Ryanair? Es que básicamente son los malos, van por ahí. Creo que esa no era. Porque esa era la de las 3 chicas que cada una tenía un elemento.
Sí, vamos a irlo dejando. Sí, el caso. Las reglas están muy bien. Os pueden servir de guía. Os pueden servir como... podéis usar plantillas, podéis usar guías, podéis usar métodos. Pero si los seguís a rajatabla y pensáis que por el hecho de seguir un método a ciegas vais a escribir una gran historia, probablemente os vais a encontrar un montón de problemas o seguramente no será la gran historia que vosotros realmente creéis que habéis escrito. Normalmente lo suyo es que, aparte de utilizar una regla, una norma, una plantilla, confiéis también en el instinto y sobre todo en el sentido común. Claro, A la hora de escribir, lo más importante de todo es, como todo en la vida, es el sentido común. Sin Sí. sentido común, ponemos la mano en la vitrocerámica RGB creo. y nos hacemos mierda. El tema es, intentad entender cuál es la lógica detrás de esas normas para poder extrapolarla a otras situaciones y sobre todo para poder trascenderla. Eso es lo realmente valioso. Claro. Bueno, pues con Una esto y un noticia. bizcocho... Ah, noticia. Noticia. Esta semana empezamos el grupo 2, o sea, el grupo de narrativa de los miércoles. Es un curso que va desde enero hasta septiembre, son 9 meses. Y el miércoles empezamos nuestra primera clase, pero es solo la clase de presentación. Daremos un poquito de contenido al principio, Damos un poco pero de contenido y tal, pero sobre todo es la clase de presentación, un poco para explicaros cómo trabajamos a lo largo del curso. Quienes queráis venir a esta primera clase de presentación, podéis venir de manera gratuita, no hay compromiso, no pasa nada. Mandadnos un correo electrónico a info@cajadeletras.es diciendo: oye, Jordi, Concha, he estado en el Twitch, habéis dicho que podía asistir a la primera clase sin compromiso, yo me quedaré vuestro correo y el miércoles sobre las 7, si empezamos a las 7, sobre las 7 menos cuarto, sí, os llegará un enlace de Zoom. Hombre, verás, al correo electrónico. electrónico. Si quieres... No, Ana, tú no, pero tú ya lo has hecho. Pero oye, aquí el vicio. El vicio. No me saturéis el Zoom ni me deis trabajo. Malvados. El caso es que la cuestión es esa. ¿Os interesa? ¿Creéis que puede estar bien y tal? Nos escribís un email, nos decís qué queréis, nosotros os mandamos. Os mandaremos el miércoles. Os mandaremos un enlace para que podáis venir a esa primera clase. ¿Qué os gusta y os queréis apuntar? Ya lo hablamos. En la web. ¿Qué os parece un horror sin nombre, cutuloideo, abominable, tentacular e ignoto? Perfecto. Perfecto, dais la vuelta. Es justo lo que queremos con nuestros cursos, que os parezcan innombrables. Ana, que todavía no hemos resuelto ese tema, de los laberintos. Y el caso es que... El sofá sigue ahí, ¿eh? El caso es que... venid sin compromiso, pasároslo bien. Me gusta eso, cursos innombrables. Cursos innombrables, en vez de cultos innombrables, me gusta. Luego, no son horror. Lo apuntamos. El caso es que la idea es esa, ¿vale? Que vengáis. Para que la le echéis publicidad un del curso de terror. Cursos innombrables. Voy a apuntarlo. No es coña. Lo voy a apuntar en mi libretita de apuntar cosas para caja de letras. Mira qué mono. Un día me tengo que hacer una camisa. Tenemos que hacer marketing, o sea, tenemos que hacer merchandising de caja de letras. Sí. Bueno, pues nada, venga, despide que lo tengo que apuntar. Bueno, pues muchachos, muchachas, ha sido un placer teneros aquí. ¿Quieres esa libreta? Tenemos que volver a poner... La regalamos en un regalamos en un cazorla. Como este año no ha habido cazorla, pues no hemos podido regalar libretas nuevas. Pero esta es la libreta, nuestro... Oye, pues mira, ya estamos haciendo una encuesta de mercado. Aquí hay gente que compraría. Bueno, lo dicho. Chicos, chicas, ha sido un placer teneros aquí. Joder, Twitch vale para todo. Nos vemos la semana que viene a la misma hora, de 8 a 10. Y lo mismo, vamos a hablar seguramente de villanos. Si a Concha se le ocurre otra cosa, pues quizás cambiamos de programa. Pues no, porque pero lo de los villanos... Lo de los villanos está bien, los villanos le ha gustado. Y ya está. Si tenéis cualquier cosa, si queréis hablar con nosotros o estáis interesados en los cursos que vamos a hacer ahora o que vamos a empezar esta semana o que vamos a ir haciendo a lo largo pues, de todo el año, nos podéis seguir en el Twitter de Caja de Letras, que es Caja de Letras, en Facebook, o también, si queréis simplemente, podéis ir a nuestra web www.cajadeletras.es.
apuntaros a la newsletter, ir cotillando nuestras redes sociales y tal. Pues ya está, creo que no me dejo nada. Si os interesa, aparte del curso de narrativa normal, el viernes empieza también el curso de narrativa erótica y el curso de estilo, ¿vale? Que el curso de narrativa erótica lo doy yo y el curso de estilo lo da la tercera pata de Caja de Letras, que es Antonio Vilella, que es nuestro filólogo. Sí. ¿Vale? Con lo cual, si estáis interesados en cualquiera de los cursos, nos mandáis un correo electrónico y Ya hablamos. ya hablamos. Por lo demás, pasad buena semana, sed felices si podéis y os dejan. Cuidaos mucho. Cuidaos mucho y abrigaros que todavía queda frío. Pero ya no tanto. Pero ya no tanto. Y además dicen que esta semana va a llover. Pues venga, un besazo muy Mañana grande. buen día para poner la lavadora. A ver, de todos modos, los cursos los iremos repitiendo. Perdón, los iremos repitiendo, así que no os preocupéis, ¿vale? Venga, chao. Venga, un besote.